El hombre más peligroso para cualquier sistema no es aquel que carga un arma, sino el que ha aprendido a pensar por sí mismo. Escribió alguna vez Soren Kierkegaard, advirtiendo lo que siglos de historia han intentado ocultar. No hay amenaza más letal para el orden establecido que el autodidacta. Desde el inicio de las civilizaciones, cuando los primeros imperios se levantaron sobre tablillas de arcilla, marcadas con leyes que solo unos pocos podían leer, el conocimiento se convirtió en el arma suprema de dominación, y el autodidacta, aquel que se atrevía a comprender sin permiso, fue catalogado como enemigo del orden divino, traidor del rey, hereje de la verdad oficial. No importaba si vivía en Babilonia, en Atenas, en el Egipto de los sacerdotes, o en el Imperio Romano, siempre existió una figura silenciosa, un individuo que lejos de las academias y los templos, comenzó a observar el mundo con ojos propios, y a extraer sus conclusiones sin la supervisión de una autoridad. Ese hombre era la grieta por donde escapaba el control del poder, porque mientras el pueblo obedecía lo aprendido en escuelas, iglesias o foros públicos, el autodidacta extraía sabiduría directamente de la observación, del razonamiento y del estudio libre, desafiando el monopolio del conocimiento impuesto por sacerdotes, reyes o tecnócratas, y el sistema, que entendió desde su origen que el control del pensamiento era más poderoso que cualquier ejército, declaró una guerra invisible, silenciosa y constante contra todo aquel que intentara educarse fuera de los canales oficiales. Así comenzó la persecución del autodidacta. En Babilonia, se les llamaba falsos intérpretes de los dioses. En Atenas, se les acusaba de corromper a la juventud. En la Edad Media se les quemaba por leer libros sin autorización, y en la era digital se les tacha de conspiranoicos, extremistas o desinformadores. Cada época inventó un término despectivo para ellos, porque el autodidacta revela algo que el sistema jamás podrá tolerar. La mente humana no nació para obedecer, sino para despertar, a diferencia del estudiante tradicional, que memorizaba lo que otros habían pensado. El autodidacta creaba pensamiento nuevo, peligroso, impredecible, y toda estructura de poder sabe que mientras pueda controlar lo que la gente cree que es verdadero, podrá dictar lo que la gente considera real. Pero cuando alguien decide aprender por su cuenta, ese individuo rompe el hechizo, deja de consumir conocimiento empaquetado, y empieza a descubrir las mentiras sutiles que sostienen imperios enteros. La historia entera puede explicarse como una batalla entre quienes quieren centralizar el conocimiento para controlar masas, y quienes desean liberarlo para despertar almas, porque el autodidacta no es simplemente alguien que estudia por su cuenta, es un rebelde del espíritu, un fugitivo de la mente colectiva, un insurgente intelectual que no busca títulos ni aprobación, sino verdad, y esa búsqueda es el mayor acto de rebeldía que un ser humano puede cometer. El sistema lo sabe, y por eso lo odia. Quien controla lo que una civilización cree, no necesita controlar sus leyes, ni sus ejércitos, ni sus reyes. Basta con gobernar las ideas que habitan en la mente del pueblo. Escribieron los antiguos sabios egipcios, en textos ocultos jamás destinados al ojo del ciudadano común, y esa sentencia marcó el inicio de un patrón repetido durante toda la historia. La arquitectura del poder siempre ha temido al autodidacta, no por sus conocimientos, sino porque rompe la cadena invisible que mantiene a la sociedad arrodillada. Mientras el hombre obediente recibe el conocimiento como una verdad ya digerida, el autodidacta lo forja, lo cuestiona, lo desarma, lo recompone, y desde ese momento deja de pertenecer al rebaño, y se convierte en algo mucho más peligroso, un ser humano verdaderamente libre. En Mesopotamia, los templos no eran solo centros religiosos, eran los primeros ministerios de educación, donde el conocimiento se guardaba como un tesoro de los dioses. Aprender a leer sin permiso era un delito espiritual, porque implicaba acceder a los códigos que regían los impuestos, los contratos, la propiedad y el tiempo sagrado. Quien aprendía por sí mismo, se volvía un intruso en el lenguaje del poder. Más tarde, en Egipto, los escribas eran la élite intelectual, su formación estaba reservada para los hijos de funcionarios, y cualquier campesino que intentara formarse por su cuenta, era castigado por alterar el orden divino. El autodidacta era visto como una anomalía, como un hombre que pretendía elevarse a un nivel reservado únicamente para aquellos ungidos por los dioses. No era solo ilegal, era sacrílego. Con el nacimiento de Grecia, muchos creen que surgió la libertad del pensamiento, pero esa es otra ilusión construida por la historia oficial. Las escuelas filosóficas no eran para el pueblo, sino para las élites. Sócrates, aquel que cuestionaba todo, fue condenado a muerte,
precisamente por enseñar sin permiso del Estado. Fue el primer autodidacta mártir de la historia registrada, y su asesinato marcó el mensaje que atravesaría milenios. Aprender por tu cuenta es un acto subversivo. Roma continuó esta tradición. El imperio no temía al enemigo con espada, sino al filósofo que enseñaba a pensar fuera del dogma imperial. Muchos fueron exiliados, envenenados o silenciados, porque difundían ideas que podían liberar al ciudadano del control colectivo. El autodidacta se convirtió en símbolo de desobediencia espiritual. En la Edad Media, esto alcanzó su punto máximo cuando el conocimiento fue encadenado literalmente. Los libros se encerraban con candados, la lectura se regulaba por bulas papales, y el autodidacta fue declarado hereje, no porque representara un peligro militar, sino porque tenía acceso a la verdad sin intermediarios. La figura del autodidacta era intolerable para los imperios, porque no necesitaba estructura, no dependía de academias, no respondía a títulos, era libre no solo de cuerpo, sino de mente, y un ser así es ingobernable. Por eso el sistema, desde su origen, comprendió que para controlar a la humanidad, no basta con limitar sus acciones, hay que secuestrar su capacidad de autopensamiento, y cada autodidacta que surge, es como una grieta en ese muro, una grieta que el sistema debe sellar antes de que se convierta en una puerta hacia la libertad colectiva. Desde el primer momento en que el ser humano descubrió que el conocimiento podía transformar la realidad, se estableció una batalla silenciosa que marcó el destino de civilizaciones enteras. No fue una guerra de espadas ni de ejércitos, sino una lucha invisible por controlar aquello que otorgaba el verdadero poder, la capacidad de pensar por cuenta propia. Mucho antes de que existieran escuelas, universidades o títulos, la humanidad comprendió que quien domina el conocimiento domina al mundo. No se trataba solo de saber cultivar, construir o sanar, se trataba de decidir quién tenía acceso a ese saber y quién no. Allí, en ese instante fundacional, nació el conflicto eterno entre el sistema y el autodidacta. En las antiguas ciudades-estado de Mesopotamia, donde los primeros imperios levantaron templos y palacios, sobre el lodo fértil de los ríos Tigris y Éufrates, surgió una figura temida, el escriba. No era un simple escribiente, era el guardián del conocimiento. En tablillas de arcilla, grababa los secretos de la agricultura, de los impuestos, de la astronomía y de los dioses. Solo una élite reducida podía acceder a ese lenguaje sagrado. Aprender a leer no era un derecho, era un privilegio divino, concedido solo a aquellos que juraban lealtad absoluta al templo o al palacio. La escritura no se enseñaba libremente, se ocultaba deliberadamente, porque un pueblo capaz de interpretar el mundo sin permiso, sería imposible de gobernar. A medida que las ciudades crecían, nació una verdad fundamental: la ignorancia no era una falla del sistema, era su principal herramienta. Allí donde el trabajo físico agotaba el cuerpo, el trabajo intelectual era monopolio de los sacerdotes. Los autodidactas eran vistos como una amenaza porque rompían con la estructura piramidal del poder, no obedecían a ningún templo, no rendían cuentas a ningún rey. Aprender por cuenta propia implicaba independizarse del discurso oficial. El sistema comprendió, desde el inicio de la historia, que un hombre libre de pensamiento no podía ser encadenado, y por eso se hizo necesario contenerlo. Egipto perfeccionó este mecanismo. Las escuelas de escribas, conocidas como casas de la vida, no eran centros de enseñanza pública, sino centros de iniciación. Allí se enseñaba que el conocimiento era un don concedido por los dioses a los faraones, y que el deber de los escribas era mantener el orden divino del universo. El autodidacta no tenía lugar en esta estructura, porque el acto mismo de aprender fuera del templo era un desafío directo a la autoridad religiosa y al orden cósmico. Un hombre que enseñaba a otros sin autorización era considerado un agresor del equilibrio universal. No era simplemente un disidente, era un blasfemo, un enemigo del orden natural. En la antigua India védica, la figura del autodidacta fue aún más rechazada. Los textos sagrados no podían ser leídos por cualquiera. Existían castas cuyo único deber era aprender, mientras otras estaban condenadas a vivir sin siquiera escuchar esos textos. Aprender fuera del marco establecido era considerado una ruptura del Dharma, el orden espiritual de la sociedad. El autodidacta representaba el caos, el desorden, la posibilidad de una sociedad sin jerarquías fijas. Por eso, el conocimiento se transmitía solo de maestro a discípulo, dentro de una cadena rigurosamente controlada. El maestro no enseñaba para liberar, enseñaba para perpetuar la estructura. El mundo comprendió algo profundo. El conocimiento no era una herramienta para la evolución humana,
era un arma para garantizar la perpetuidad del poder. Los imperios no temían a los ejércitos enemigos tanto como temían a un hombre que pudiera descifrar los secretos del universo sin autorización, y así, la figura del autodidacta comenzó a ser considerada subversiva. No importaba si dedicaba su vida a observar el movimiento de las estrellas o el comportamiento de las plantas. En el momento en que su conocimiento no provenía de una fuente oficial, se convertía en un sospechoso. La Grecia clásica, considerada por muchos como la cuna de la razón y la filosofía, no fue una excepción. Aunque Atenas se presentaba como la ciudad de la libertad de pensamiento, la realidad histórica revela otra cara. La democracia ateniense no surgió como un espacio de conocimiento abierto, sino como un mecanismo para administrar quién tenía derecho a hablar en la asamblea. Los sofistas enseñaban a hablar en público, pero cobraban sumas exorbitantes. El conocimiento era un lujo, una mercancía, no un derecho universal. Sócrates, uno de los pensadores más influyentes de la historia, fue condenado a muerte no por traicionar a la ciudad, sino por enseñar sin cobrar, por enseñar a pensar sin obedecer a una doctrina. Su delito no fue filosófico, fue estructural, incitó a otros a volverse autodidactas. Allí se reveló algo crucial. El autodidacta no es simplemente alguien que aprende solo, sino alguien que cuestiona lo aprendido. Ese cuestionamiento es el verdadero enemigo del sistema. No importa en qué época ni bajo qué bandera, todos los sistemas comparten el mismo temor: perder el monopolio del conocimiento. Un imperio puede tolerar la pobreza, la rebeldía, o incluso la guerra. Lo único que no tolerará jamás es la independencia intelectual. Así comenzó una persecución que atravesaría siglos, desde los inquisidores que quemaron manuscritos prohibidos hasta los reyes que encarcelaron a inventores y científicos. La historia puede ser leída como el esfuerzo incesante por destruir a los autodidactas, porque mientras el sistema construye escuelas para producir obediencia, los autodidactas construyen preguntas que desmantelan esa obediencia desde sus cimientos. Y ahí, en esa tensión eterna, se escondió la razón por la cual el sistema odió al autodidacta desde el principio, porque representa el fin del control. Con la consolidación del Imperio Romano, el conocimiento dejó definitivamente de ser un legado espiritual para convertirse en un instrumento de administración y dominación política. Roma entendió algo que las civilizaciones anteriores apenas habían intuido: el saber no solo debía ser custodiado, debía ser moldeado, dosificado y distribuido estratégicamente, según los intereses del Estado. El autodidacta, aquel que aprendía fuera de las estructuras oficiales, pasó a ser considerado no solo una amenaza cultural, sino un enemigo del orden imperial. El imperio no se sostenía únicamente por la fuerza de sus legiones, sino por la capacidad de administrar la mente de sus ciudadanos. Por primera vez en la historia, el conocimiento fue dividido de forma sistemática: lo que el soldado debía saber, lo que el ciudadano debía creer, lo que el esclavo debía ignorar. No existía un acceso libre al conocimiento, existía un programa de conocimiento dirigido. Los romanos no temían al bárbaro por su espada, lo temían por su libertad de pensamiento. Un bárbaro podía ser derrotado en el campo de batalla, pero un autodidacta podía encender una idea imposible de matar. Las primeras bibliotecas públicas romanas no fueron creadas para educar al pueblo, sino para vigilar qué leía el pueblo. Los emperadores entendieron que el conocimiento disperso, libre y sin vigilancia era un riesgo que podía encender revoluciones. En estas bibliotecas, el acceso estaba regulado, los libros eran censurados, y los nombres de los lectores registrados. El autodidacta que accedía a manuscritos no autorizados era vigilado, sospechado y, en muchos casos, silenciado. El imperio creó instituciones educativas, pero no para formar pensadores independientes, sino para producir funcionarios leales al Estado. Estas escuelas estaban destinadas a enseñar leyes, retórica y administración, no para liberar la mente, sino para adiestrarla. Se enseñaba a pensar, sí, pero a pensar dentro de los márgenes del imperio. La retórica romana no era la búsqueda de la verdad, sino el arte de defender la verdad oficial. El autodidacta, que exploraba ideas ajenas al canon estatal, era visto como un potencial insurrecto, porque su pensamiento no respondía a ninguna estructura jerárquica. El Senado romano temía más a un discurso que incitara a la reflexión que a 1000 espadas enemigas. La verdadera amenaza no era el enemigo externo, sino el ciudadano que cuestionara el derecho divino del imperio a gobernarlo todo. Así nació la censura formalizada. Se prohibieron libros, se quemaron textos de filosofía oriental,
Se eliminaron enseñanzas consideradas peligrosas para la moral imperial. Esta censura no se hacía en nombre de la ignorancia, sino en nombre del orden, de la estabilidad y de la paz. Roma comprendió que el autodidacta no proponía caos, sino libertad, y la libertad era incompatible con un imperio que se proclamaba dueño de la civilización. En este contexto, surgió una figura profundamente temida por el sistema. El filósofo itinerante no pertenecía a ninguna escuela oficial, no tenía maestros reconocidos, no cobraba tributo, ni juraba fidelidad a ninguna institución. Su conocimiento era su única autoridad. Viajaba de ciudad en ciudad, enseñando lo que había descubierto por su cuenta, observando la naturaleza, meditando en silencio, interpretando el alma humana. Estos hombres no tenían armas, pero el imperio los veía como insurgentes peligrosos. El filósofo libre no necesitaba templos ni bibliotecas. Su mente era un universo en expansión, imposible de controlar. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en sus primeros siglos, no lo hizo como una religión institucional, sino como un movimiento autodidacta. Sus primeros seguidores no estudiaban en escuelas del imperio, se reunían en catacumbas para interpretar textos por sí mismos, no aceptaban el conocimiento como mandato imperial, sino como revelación personal. Fueron perseguidos no por su fe, sino por su autonomía, porque su pensamiento no estaba certificado ni autorizado por el Estado. Roma no perseguía creencias, perseguía la libre interpretación del conocimiento. Con el tiempo, el imperio decidió absorber el conocimiento religioso en una forma institucional, para destruir su esencia autodidacta, así como los antiguos sacerdotes custodiaban los secretos de los dioses. Roma comenzó a custodiar los secretos de la fe. El autodidacta espiritual se convirtió en hereje, el autodidacta científico en peligroso, el autodidacta filosófico en enemigo del imperio. Esta dinámica se repetiría durante los próximos siglos de la historia humana. La caída de Roma no destruyó el sistema de control del conocimiento, lo transformó en algo más profundo, más sutil y aún más eficaz. Las ruinas del imperio no dejaron vacío, sino una estructura invisible. La idea de que el conocimiento debía ser administrado desde arriba, el autodidacta, fue declarado anomalía histórica, un error que debía corregirse. A partir de este momento, ya no bastaba con controlar lo que se sabía, era necesario controlar la forma en que se aprendía. Así, cuando Roma cayó ante las invasiones bárbaras, no desapareció su arquitectura política, sino que fue reemplazada por una nueva institución destinada a ejercer un control aún más absoluto, la Iglesia. Y con ella comenzaría la etapa más oscura para el autodidacta, donde aprender por cuenta propia no era solo una amenaza, sino un pecado. Con la caída del Imperio Romano, Europa no entró en un vacío de poder, entró en una transición hacia un control más profundo y total. La Iglesia no heredó el territorio, heredó algo mucho más importante: el monopolio del conocimiento. Mientras los reinos se disputaban fronteras, la Iglesia se apoderaba de lo único que podía subyugar a todos por igual: la interpretación de la realidad. El autodidacta, desde ese momento, ya no era visto solo como un disidente del orden político, sino como un traidor de Dios. El aprendizaje se convirtió en un acto sagrado, pero no en el sentido de elevación espiritual, sino como propiedad exclusiva de una élite eclesiástica. Los monasterios, presentados como refugios de sabiduría, no eran centros de educación abierta, sino fortalezas intelectuales, donde se decidía qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado para siempre. Los monjes copiaban manuscritos, no para preservarlos para todos, sino para depositarlos bajo llave, asegurando que la verdad quedara encapsulada en pergaminos inaccesibles al pueblo. La ignorancia no era un accidente histórico, era una política deliberada. El autodidacta, aquel que intentaba caminar hacia el conocimiento sin intermediarios, fue calificado como hereje. La palabra herejía no se refería simplemente a una creencia equivocada, significaba literalmente elegir por uno mismo. Ser hereje era atreverse a pensar sin permiso. La Iglesia comprendió que el pensamiento autónomo era más peligroso que cualquier ejército enemigo. No temía a los invasores del norte, temía al hombre que en silencio leía un texto prohibido y descubría que no necesitaba mediadores para comprender la verdad. El control del conocimiento no se ejerció solo mediante la custodia de textos sagrados, sino mediante la redefinición del mismo concepto de aprendizaje. Se enseñó que el ser humano, por sí solo, era incapaz de comprender la verdad divina, que solo a través de la autoridad eclesiástica, la mente podía ser iluminada. Cualquier intento de reflexión personal
era interpretado como soberbia espiritual, una rebeldía contra Dios. Aprender se convirtió en un privilegio otorgado por el clero, cuestionar en una afrenta imperdonable. En este contexto, surgió la Inquisición, no como un tribunal de justicia, sino como un mecanismo de vigilancia epistemológica. No se perseguían acciones, se perseguían ideas. El autodidacta que estudiaba astronomía, fuera de los límites establecidos, el campesino que interpretaba las escrituras por cuenta propia, el alquimista que analizaba la materia sin referirse a la doctrina religiosa, todos eran enemigos del orden cósmico. Ser autodidacta era ser sospechoso de estar poseído por fuerzas oscuras. El conocimiento ya no era una herramienta para la humanidad, sino un campo de batalla entre la obediencia y la libertad. Las universidades medievales, fundadas bajo protección eclesiástica, no fueron creadas para liberar el pensamiento, sino para controlarlo con mayor sofisticación. Nacieron con la apariencia de instituciones de enseñanza, pero en esencia, eran centros de validación ideológica. Solo quienes pasaban por sus aulas podían enseñar, y solo los contenidos aprobados por la Iglesia podían ser transmitidos. El autodidacta que aprendía fuera de esas instituciones no era considerado sabio, sino impostor. El sistema definió que el conocimiento sin diploma no era conocimiento, y esa idea perduraría hasta la era moderna. Los copistas tenían instrucciones precisas: eliminar pasajes considerados peligrosos, reescribir conceptos que contradijeran el dogma, destruir obras enteras de filosofía y ciencia que no pudieran ser corregidas. Así desaparecieron miles de manuscritos que contenían descubrimientos antiguos sobre medicina, matemáticas y astronomía. El autodidacta que intentaba rescatar esos textos se convertía en enemigo de la fe, no porque el conocimiento fuera falso, sino porque estaba fuera del control institucional. En medio de esta oscuridad, surgieron figuras como Alhazen, Avicena o Averroes, que desde el mundo islámico desafiaron el monopolio del conocimiento europeo. Estos pensadores no aceptaron la idea de que la verdad debía ser custodiada por una sola autoridad. Para ellos, aprender era un acto de descubrimiento personal, no de obediencia institucional. Sin embargo, sus obras fueron censuradas, traducidas parcialmente, y utilizadas solo en lo que servía a los fines eclesiásticos. El sistema no combatía el conocimiento en sí, combatía la libertad de interpretarlo. La Edad Media no fue un tiempo de oscuridad, porque faltara conocimiento, sino porque sobraba control. El autodidacta era el único rayo de luz en esa oscuridad, y por eso debía ser sofocado. La Iglesia no se conformaba con tener el poder sobre la vida espiritual del individuo, quería poseer su mente, su historia, su futuro. El aprendizaje libre no era tolerable porque un hombre que aprende por sí mismo no puede ser convertido en súbdito. El autodidacta era, por definición, incorruptible. Así, durante siglos, el conocimiento fue presentado como un misterio inaccesible para el hombre común. Las misas se celebraban en latín, no para honrar la tradición, sino para impedir que los fieles comprendieran. La ignorancia se convirtió en sinónimo de fe, y fue precisamente en ese contexto de opresión intelectual donde comenzó a gestarse el germen que lo cambiaría todo: la rebelión silenciosa del libro impreso, el nacimiento del autodidacta moderno. Durante siglos, la Iglesia mantuvo el monopolio del saber mediante un arma silenciosa: la escasez. El conocimiento solo existía en manuscritos escasos, copiados a mano, guardados bajo llave en monasterios y universidades controladas. Pero todo cambió con un invento que el sistema no previó y que desataría una revolución más poderosa que 1000 guerras: la imprenta. Cuando Johannes Gutenberg perfeccionó su prensa de tipos móviles en el siglo XV, no inventó simplemente una máquina, abrió una grieta en los muros de la censura. Por primera vez, el conocimiento podía multiplicarse sin pasar por las manos de los guardianes del dogma. Un libro ya no era un objeto sagrado, sino una semilla capaz de viajar, reproducirse y germinar en cualquier mente dispuesta a pensar por sí misma. El sistema comprendió enseguida el peligro. Los primeros impresores fueron perseguidos, no por lo que imprimían, sino por el acto mismo de imprimir. El poder religioso y político comprendió que controlar el pensamiento ya no sería posible si el acceso al texto se democratizaba. El autodidacta podía ahora aprender sin maestro, leer sin permiso, cuestionar sin intermediarios. La imprenta transformó la curiosidad en un acto de insurrección. Los primeros libros en ser prohibidos no fueron tratados de magia ni panfletos políticos, sino obras de ciencia y filosofía. El Index Librorum Prohibitorum
fue la respuesta del sistema al nacimiento del autodidacta moderno. La lista de libros prohibidos no era una defensa de la moral, sino un intento desesperado de detener el libre pensamiento, pero era tarde, las ideas ya habían escapado del control. El Renacimiento fue el fruto de esa fuga. Los hombres que desafiaron el oscurantismo no fueron eruditos oficiales, sino autodidactas. Leonardo da Vinci, sin estudios formales, exploró la anatomía, la ingeniería y la óptica, con una curiosidad que desbordaba cualquier currículum. Copérnico observó el cielo sin la bendición de la Iglesia. Giordano Bruno, autodidacta en filosofía y cosmología, fue quemado vivo por atreverse a pensar que el universo era infinito. La hoguera no fue su castigo, fue el testimonio de la impotencia del sistema ante una mente libre. La imprenta, en pocas décadas, multiplicó más libros de los que los monasterios habían producido en 1000 años. El conocimiento dejó de ser una herramienta de control y se convirtió en una amenaza incontrolable. Los autodidactas comenzaron a surgir en todos los rincones de Europa, alimentados por textos que llegaban clandestinamente, compartidos en tabernas, universidades o casas particulares. Leer se volvió un acto político, enseñar sin permiso, un acto revolucionario. Pero el sistema aprendió rápido, comprendió que si no podía detener la circulación del conocimiento, debía absorberla. Nació entonces la figura del erudito certificado, el sabio que estudiaba, sí, pero dentro de las instituciones reconocidas. Así comenzó la apropiación de la imprenta, por parte del poder. Los reinos y las iglesias fundaron academias, universidades y consejos científicos, no para expandir el conocimiento, sino para domesticarlo. El autodidacta, nuevamente, fue excluido. El siglo XVI y XVII fueron testigos de una nueva caza de brujas, disfrazada de progreso. Científicos como Galileo Galilei fueron humillados públicamente por atreverse a enseñar lo que la observación les había revelado. La ciencia fue tolerada solo si confirmaba la teología. El autodidacta representaba una herejía mayor que la blasfemia. Era la afirmación de que el ser humano podía descubrir la verdad sin mediadores. Y sin embargo, el sistema no podía evitar que el fuego siguiera propagándose. La imprenta se expandió por toda Europa, y con ella, el espíritu autodidacta se convirtió en una fuerza colectiva. Los hombres que antes eran perseguidos por pensar solos ahora, comenzaban a formar redes, compartiendo descubrimientos, correspondencias y experimentos. Así nació la ciencia moderna, pero su esencia autodidacta fue lentamente suplantada por la burocracia académica. El conocimiento que había nacido libre fue domesticado bajo sellos y títulos. El sistema comprendió que para recuperar el control debía transformar el aprendizaje en un proceso institucional. Así surgieron los títulos universitarios, no como reconocimiento al saber, sino como licencia para pensar. El autodidacta fue relegado a la periferia del respeto social. El sistema lo llamó aficionado, no acreditado, peligrosamente independiente. La misma estrategia de siempre, ahora con ropaje moderno. Pero bajo esa superficie controlada, el espíritu autodidacta seguía vivo. Desde los talleres de los artesanos hasta las bibliotecas clandestinas, miles de mentes continuaban aprendiendo sin permiso. El siglo XVIII, 1903, con la Ilustración, sería el escenario donde ese espíritu regresaría con fuerza imparable. Los pensadores que hoy llamamos filósofos de la razón fueron en su mayoría autodidactas en rebeldía contra las instituciones. No eran hijos de universidades, eran hijos del libro prohibido. El sistema comprendió que el peligro no estaba solo en las ideas, sino en la posibilidad de que cualquiera pudiera tenerlas, y por eso, en el amanecer del mundo moderno, comenzó una nueva estrategia: educar a todos, pero sin permitir que nadie piense demasiado. La historia oficial describe la Ilustración como la era donde la razón liberó a la humanidad de la oscuridad medieval. Se ensalza a los filósofos, a los enciclopedistas y a los reformadores como héroes del conocimiento, arquitectos de la libertad moderna. Pero detrás del discurso emancipador se ocultaba una estrategia silenciosa: transformar al autodidacta libre en un ciudadano educado bajo estándares establecidos. Ya no se trataba de censurar el conocimiento, sino de administrarlo bajo una nueva forma de control: la educación universal dirigida por el Estado. Los pensadores ilustrados entendieron el poder de la mente humana, pero también comprendieron que ese poder, si se expandía sin límites, podía destruir cualquier estructura de autoridad. La burguesía ascendente, interesada en desplazar a la nobleza y al clero, necesitaba un nuevo tipo de obediencia, una obediencia racionalizada. No bastaba con que el pueblo creyera,
Ahora debía aceptar el orden por convencimiento intelectual. La escuela surgió entonces no como un templo del pensamiento crítico, sino como una fábrica de mentalidad homogénea. El autodidacta, ese ser que aprendía al margen de cualquier institución, comenzó a ser asociado con el caos, la ignorancia o el fanatismo. El sistema necesitaba instalar una narrativa peligrosa. Solo quien es educado por el Estado posee un conocimiento legítimo. Así, la libertad de pensar fue reemplazada por el derecho a ser instruido. La diferencia era sutil, pero trascendental. El autodidacta se convirtió en sospechoso, porque su mente no había sido moldeada por el currículo oficial. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert, presentada como la suma del conocimiento humano, no era una invitación a pensar de manera independiente, sino un manual para establecer qué debía considerarse conocimiento válido. Lo que no aparecía allí era automáticamente considerado superstición, locura o herejía moderna. El autodidacta que no seguía ese canon era marginalizado, no por ignorante, sino por independiente. Las nuevas naciones surgidas tras las revoluciones occidentales comprendieron que el verdadero poder no radicaba en gobernar cuerpos, sino en gobernar mentes. Napoleón Bonaparte lo expresó abiertamente al crear su sistema nacional de educación. No basta con educar al pueblo, hay que moldearlo. La escuela dejó de ser un privilegio para convertirse en una obligación, pero esa obligación no respondía a un ideal de libertad, sino de uniformidad. Se enseñaba a leer, sí, pero lo que debía leerse ya había sido decidido. El Imperio Británico, en su expansión global, perfeccionó este modelo. En la India colonial, los ingleses no prohibieron el conocimiento local, los reemplazaron imponiendo sistemas educativos, donde el autodidacta nativo era considerado incivilizado. La educación se convirtió en el instrumento para borrar la identidad de pueblos enteros y reemplazarla por una mente funcional al imperio. La figura del autodidacta, capaz de reconstruir su cultura desde la memoria y la observación, era vista como el enemigo más peligroso del colonialismo. La Ilustración no destruyó el modelo de control del conocimiento, lo actualizó. El dogma religioso fue reemplazado por el dogma académico. El sacerdote cedió su lugar al profesor certificado. Lo sagrado ya no eran las escrituras, sino los manuales. La obediencia ya no se imponía por la fe, sino por la autoridad del método científico institucionalizado. La ciencia no era libre, era un instrumento estatal para legitimar políticas, justificar guerras y moldear la moral pública. La escuela moderna fue diseñada con precisión militar, campanas que marcan el inicio y fin de actividades, horarios fragmentados, exámenes como herramientas de control psicológico, jerarquías entre maestros y alumnos, sistemas de recompensa y castigo, todo orientado a un objetivo: destruir el espíritu autodidacta, el impulso natural del ser humano de aprender por curiosidad. El sistema no quería mentes que se encendieran por sí mismas, sino mentes que se activaran bajo orden. La educación universal no fue concebida para crear pensadores libres, sino para fabricar ciudadanos previsibles. Los estados-nación comprendieron que la estabilidad política dependía de controlar la narrativa histórica, económica y moral, desde la infancia. La escuela se convirtió en el laboratorio, donde se programaban las percepciones de la realidad. El autodidacta, que escapaba a esa programación, representaba una anomalía peligrosa, alguien que podía ver el mundo con ojos no autorizados. Y así, mientras se celebraba la libertad de pensamiento, se levantaban los muros invisibles de una nueva prisión intelectual. El sistema ya no temía a los ejércitos rebeldes, temía al individuo que encendía una lámpara en su habitación y comenzaba a leer un libro no aprobado por el currículo nacional. El autodidacta representaba la ruptura definitiva entre el conocimiento y la autoridad. Era el recordatorio viviente de que el pensamiento humano no nace en las instituciones, sino en la conciencia. El mito de la educación universal como liberación no fue más que una estrategia para domesticar la mente bajo el disfraz de la razón, y mientras el mundo celebraba la era de la Ilustración, silencio nacía una nueva era de control total, la era de la mente administrada. El siguiente paso del sistema sería aún más sofisticado: no solo controlar qué se enseña, sino controlar para qué se enseña. Con la llegada de la revolución industrial, el conocimiento dejó de pertenecer al espíritu para convertirse en herramienta de producción. La revolución industrial no solo transformó las fábricas, las ciudades o la economía, transformó el significado mismo del conocimiento. Hasta ese momento, aprender había sido una cuestión de clase o de fe. A partir de ahora, se convirtió en una cuestión de utilidad. El sistema
Ya no necesitaba súbditos obedientes en el plano espiritual, ni ciudadanos racionales en el plano político, necesitaba engranajes humanos para sostener una maquinaria económica que no se detenía, y para eso, se debía fabricar un nuevo tipo de sujeto, el trabajador educado programado no para pensar sino para funcionar. Las grandes potencias industriales comprendieron que la ignorancia masiva ya no era rentable. La fábrica requería mano de obra capaz de leer instrucciones, seguir procedimientos, obedecer jerarquías técnicas y adaptarse a ritmos precisos. La educación obligatoria no fue un acto de benevolencia, sino una necesidad económica. La escuela se rediseñó no para liberar la mente, sino para alinearla con los requerimientos de la producción. Se eliminaron los contenidos que no generaban valor económico, y se establecieron currículos, donde la memorización y la repetición reemplazaron el pensamiento crítico. Los estados industriales observaron que la mente podía convertirse en una máquina mucho más eficiente que las de vapor, siempre que fuera moldeada desde la infancia. El autodidacta, que aprendía por curiosidad y cuestionaba la utilidad impuesta del conocimiento, no encajaba en esta nueva estructura. Su pensamiento no era predictible, no podía ser cronometrado. Por eso, comenzó una ofensiva silenciosa. El autodidacta fue descalificado como impráctico, utópico o peligrosamente independiente. El sistema no lo temía por sus ideas, sino por su incapacidad de obedecer la lógica de la producción. Las fábricas, al igual que las escuelas, se organizaron bajo principios idénticos: horarios estrictos, evaluación constante, vigilancia permanente y jerarquías indiscutibles. Ambos espacios nacieron como extensiones del mismo proyecto. En las escuelas, se entrenaba la mente para aceptar la autoridad. En la fábrica se aplicaba esa obediencia para generar riqueza para otros. No era casualidad que los multimillonarios industriales, como Rockefeller o Carnegie, fueran los principales financiadores de sistemas educativos masivos. Ellos mismos lo declararon: quiero una nación de trabajadores, no una nación de pensadores. La revolución industrial convirtió el tiempo en mercancía, y para capturar el tiempo humano, era necesario capturar el pensamiento. El autodidacta, que organizaba su vida en torno a su curiosidad, y no en torno al reloj, representaba una amenaza para este nuevo orden. No podía ser medido en productividad, no podía ser encasillado en un puesto, no podía ser explotado bajo un salario fijo. El pensamiento autodidacta carecía de precio, y por tanto, era inútil para el mercado. La ciencia, que había surgido del impulso autodidacta de individuos que experimentaban por pasión, fue absorbida por laboratorios industriales y academias financiadas por el capital. El experimento libre fue reemplazado por la investigación orientada a la utilidad económica. El invento del autodidacta fue desplazado por la patente corporativa. La genialidad individual, impredecible y espontánea, fue sustituida por el progreso administrado. Para ser considerado científico, ya no bastaba con descubrir, había que pertenecer a una institución. Y así, la figura del autodidacta empezó a ser marginada sistemáticamente. La propaganda industrial lo caricaturizó como un soñador inadaptado, incapaz de encontrar su lugar en el mundo moderno. No se le atacaba directamente, se le ridiculizaba mediante la cultura popular. El mensaje era claro: quien aprendía por sí mismo era un fracaso social. El éxito estaba reservado para quien seguía el camino establecido por el sistema educativo y aceptaba la cadena de montaje del pensamiento. Las ciudades industriales crecieron como colmenas humanas, donde cada individuo ocupaba un lugar asignado. La educación ya no era la puerta hacia la libertad, sino el filtro para determinar quién obedecería a órdenes y quién daría órdenes. Los títulos se convirtieron en llaves, y el conocimiento autodidacta en un delito invisible, el delito de no pertenecer. Las universidades, lejos de ser templos del conocimiento libre, se consolidaron como fábricas de legitimidad para el sistema. No importaba lo que se sabía, sino qué sello lo certificaba. No fue una era de iluminación, sino de domesticación total. El objetivo no era formar mentes, sino formatearlas. El autodidacta, ese ser capaz de generar ideas sin autorización, representaba el error más peligroso del sistema industrial, el recordatorio de que el pensamiento no puede ser encadenado. Por eso, la revolución industrial no solo creó máquinas físicas, sino máquinas mentales, y en ese proceso comenzó la etapa final del control, la transformación del conocimiento en mercancía, del aprendizaje en producto, y del pensamiento en propiedad del Estado y del capital. Lo que seguiría a continuación no sería una lucha abierta, sino una guerra silenciosa por el alma del conocimiento.
una guerra, donde el autodidacta no sería atacado con espadas ni hogueras, sino con títulos, burocracia, desprestigio social y control cultural. El sistema, habiendo consolidado su dominio sobre la educación durante la Revolución Industrial, comprendió que el siguiente paso no consistía en enseñar más, sino en controlar la percepción del valor del conocimiento. Así nació la era de los títulos, un periodo histórico en el que el saber fue reemplazado por la credencial, la verdad por la certificación, y el mérito intelectual por el reconocimiento institucional. No se trataba ya de aprender para comprender el mundo, sino de obtener una constancia que acreditara obediencia al sistema. El conocimiento dejó de medirse por su profundidad, y pasó a medirse por su sello. La figura del autodidacta comenzó a ser marginada de manera sistemática. No importaba cuán vasto fuera su entendimiento, ni cuán revolucionarias sus ideas, si no poseía un documento que lo legitimara, su conocimiento no era reconocido, era invisible. La sociedad industrial avanzaba hacia una nueva religión secular, la fe en la academia como única fuente de verdad. El autodidacta, por tanto, no era solo un individuo fuera del sistema educativo, sino un hereje del nuevo dogma, el dogma del título. La aristocracia intelectual de la antigua Europa fue reemplazada por una élite acreditada. Los nuevos sacerdotes no vestían sotanas, sino togas universitarias. Ya no predicaban la salvación del alma, sino la salvación profesional. El aula era el nuevo templo, y el diploma, la nueva hostia que confería estatus, trabajo y reconocimiento. Pensar por cuenta propia se convirtió en un riesgo reputacional. Cualquier idea que no naciera dentro de las paredes de una institución era considerada no científica, no válida, no digna de atención. El sistema entendió que, para mantener su hegemonía, debía controlar no solo lo que se enseñaba, sino quién tenía derecho a enseñar. La autentificación del conocimiento se transformó en un aparato de exclusión. Así nació la figura del experto autorizado, cuya autoridad no proviene de su capacidad de pensar, sino de su afiliación institucional. A partir de ese momento, el autodidacta fue expulsado del discurso oficial. No era considerado rebelde ni criminal, era simplemente inexistente. La sociedad comenzó a ser programada para desconfiar de cualquier conocimiento no institucionalizado. Si una idea no era respaldada por una universidad, una revista científica, o un doctor con múltiples siglas tras su nombre, se clasificaba automáticamente como producto de la ignorancia. Irónicamente, muchos de los grandes avances de la historia habían surgido de mentes autodidactas, que trabajaron al margen de las estructuras oficiales, pero el sistema no podía permitir que esa verdad se convirtiera en ejemplo. Había que enterrarla bajo la narrativa de que solo el conocimiento autorizado era legítimo. En esta etapa, el sistema perfeccionó su arma más poderosa, el prestigio. Las universidades se transformaron en marcas, el conocimiento en mercancía de lujo, y el título en símbolo de superioridad. El autodidacta no era rechazado por lo que sabía, sino por lo que no representaba. No era parte del culto institucional. La exclusión no se hacía por la fuerza, sino por el desprestigio social. A quien aprendía por cuenta propia se le llamaba aficionado, alternativo, no profesional. Se creó una verdad cultural: aprender solo es señal de fracaso, no de virtud. La ironía era evidente. Mientras se proclamaba la libertad de pensamiento, se imponía la dependencia intelectual. Las instituciones reclamaban para sí la potestad de definir qué era conocimiento y qué no, y así, el autodidacta fue convertido en una figura sospechosa, marginal, casi peligrosa, no porque atentara contra la sociedad, sino porque atentaba contra el monopolio del saber. Lo más significativo de este periodo fue que el control del conocimiento se volvió invisible. A diferencia de la censura religiosa o del adoctrinamiento imperial, la censura moderna no prohíbe, ignora, no reprime, ridiculiza, no quema libros, los declara irrelevantes por no estar indexados en una base de datos oficial. Esta forma sutil de opresión intelectual consolidó al sistema como propietario absoluto de la verdad. Pero mientras el título se convertía en el nuevo dios del conocimiento, algo imprevisto comenzó a gestarse bajo la superficie: la expansión tecnológica, el acceso a libros, revistas y correspondencias internacionales, y la aparición de mentes inconformes en todos los estratos sociales, comenzaron a despertar nuevamente al autodidacta, no como individuo solitario, sino como un fenómeno global. El sistema, consciente del peligro, se preparó para la siguiente etapa de control: no solo determinar quién puede aprender, sino decidir qué significa aprender. Así nació la educación masiva estandarizada, el currículo global, el pensamiento uniforme.
un ejército de mentes formateadas para sostener al sistema, incapaces de cuestionar su propósito, pero altamente capacitadas para servirlo. En ese escenario, el autodidacta se convirtió no solo en un individuo fuera del sistema, sino en su antítesis absoluta, el recordatorio viviente de que el conocimiento no es un producto del poder, sino la fuente original de toda libertad. La educación masiva del siglo XIX y XX no fue diseñada para liberar al individuo, sino para moldearlo. Las potencias emergentes comprendieron que el conocimiento ya no debía ser ocultado como en la Edad Media, ni elitizado como en el Renacimiento. Ahora debía ser administrado, fragmentado y estandarizado para evitar que se convirtiera en chispa de pensamiento crítico. El objetivo era claro: fabricar mentes previsibles, programadas para encajar perfectamente en el engranaje de la sociedad industrial, y más tarde, en el capitalismo corporativo. El sistema entendió que la verdadera amenaza no era el ignorante, sino el pensador independiente. Por eso no se buscó impedir el acceso al conocimiento, sino controlar la forma en que se procesa. Las escuelas se convirtieron en fábricas mentales, donde el contenido era menos importante que el formato. No se enseñaba a cuestionar, se enseñaba a obedecer. No se estimulaba la curiosidad, se premiaba la conformidad. Cada estudiante debía recorrer el mismo camino, aprender los mismos contenidos, repetir las mismas respuestas. La originalidad no era vista como virtud, sino como error del sistema. Así nació el currículo centralizado, donde cada libro de texto debía homologar la realidad bajo una narrativa única. La historia fue reescrita para glorificar al Estado, la economía para justificar la desigualdad, la ciencia para validar el orden institucional. Lo que no podía integrarse al currículo simplemente desaparecía de la educación formal. El autodidacta, que exploraba fuera de esos límites, era catalogado como desinformado, extremista o utópico. Se instaló la idea de que solo el conocimiento aprobado era conocimiento verdadero, y que todo lo demás era peligroso. El sistema perfeccionó esta estandarización a través de la evaluación. Las pruebas no medían comprensión, sino obediencia al modelo. El estudiante que memorizaba era premiado, el que cuestionaba era castigado con malas calificaciones. La creatividad se convirtió en una anomalía estadística. El pensamiento autónomo fue patológicamente etiquetado como distracción o rebeldía. El objetivo no era educar, sino calibrar la mente humana para que se alineara con los requerimientos del sistema: producir, consumir, obedecer. Fue en este periodo cuando se consolidó la gran ilusión moderna, la de que cualquiera podía acceder al conocimiento, cuando en realidad todos estaban accediendo a una versión filtrada y manipulada del mismo. La escuela se presentaba como un ascensor social, pero en verdad era un dispositivo de clasificación. No subía a todos, seleccionaba quién serviría al sistema como mano de obra, y quién lo serviría como dirigente, ambos sujetos al mismo condicionamiento mental. Las bibliotecas públicas, tan celebradas como símbolos de libertad, no eran más que depósitos vigilados del conocimiento permitido. Aquellos que intentaban ir más allá de la educación formal eran etiquetados como excéntricos. La cultura del título había sido tan incrustada en la mente colectiva que cualquier idea sin respaldo institucional era automáticamente descartada. La verdad ya no se deducía por evidencia, sino por autoridad. El autodidacta, por definición, carecía de autoridad. La estandarización del pensamiento no se limitó a las aulas. La prensa, la radio y luego la televisión se convirtieron en extensiones del currículo. Se diseñaron mensajes masivos para dirigir la opinión pública, usando los mismos principios de repetición y segmentación aplicados en la educación. Los ciudadanos comenzaron a creer que pensaban por sí mismos, mientras en realidad repetían ideas previamente instaladas en sus mentes. La escuela fue el entrenamiento inicial, los medios de comunicación fueron el mantenimiento permanente del sistema. El autodidacta, en este contexto, se convirtió en un ser incómodo. No acepta la versión única de los hechos, no consume información pasivamente, no otorga legitimidad automática a las instituciones, observa el contenido antes de aceptar la conclusión, busca, compara, investiga, cuestiona. Su mente representa el único espacio no conquistado por la estandarización, pero el sistema no se detuvo allí. Consciente de que la mente humana aún podía escapar del condicionamiento institucional, preparó el siguiente paso: no solo controlar lo que el individuo aprende, sino convertir la educación en un circuito económico perpetuo, donde el conocimiento se convierte en deuda, y la mente, en propiedad del mercado financiero. El autodidacta no solo sería visto como irrelevante, sino como económicamente defectuoso.
En ese escenario, entramos en la era del conocimiento como mercancía, donde aprender ya no es un acto de libertad, sino una transacción. El título ya no es un símbolo intelectual, sino un activo financiero, y el autodidacta, que aprende sin endeudarse, se convierte en el enemigo más peligroso del nuevo orden económico. Con el avance del capitalismo industrial hacia el capitalismo financiero, el conocimiento dejó de ser un recurso estratégico para convertirse en un producto vendible. La educación, que durante siglos había sido utilizada para moldear mentalidades, pasó a ser también una herramienta directa de extracción económica. No bastaba con controlar cómo piensa el individuo. Ahora era necesario convertir su mente en propiedad crediticia. Así nació el esclavo intelectual del mundo moderno, endeudado, obediente y convencido de que su libertad depende de seguir pagando por aprender. El sistema descubrió que el autodidacta era doblemente peligroso. No solo escapaba del control ideológico, sino que escapaba del circuito financiero. Un individuo que aprende por sí mismo es libre, porque su mente no genera intereses ni tributos. Esta independencia era intolerable para el nuevo orden. Por eso, se impulsó la narrativa de que el aprendizaje autodidacta era informal e insuficiente, y que solo la educación universitaria, pagada y certificada, otorgaba acceso al verdadero conocimiento y a la legitimidad social. Las universidades, que antes eran instituciones de formación, se transformaron en corporaciones. Las matrículas dejaron de reflejar los costos educativos y comenzaron a reflejar el valor simbólico del título. Estudiar ya no era entrar en contacto con el conocimiento, sino invertir en un activo financiero intangible, el prestigio. Las instituciones más costosas no ofrecían necesariamente mejor enseñanza, sino una marca más poderosa. El estudiante no compraba sabiduría, compraba estatus. Para garantizar la obediencia perpetua, el sistema diseñó una trampa invisible: el endeudamiento educativo. Millones de jóvenes ingresaron en universidades no por vocación, sino por miedo a la exclusión social. Se les inculcó que sin título serían irrelevantes, y que el conocimiento libre era sospechoso. El resultado fue predecible: se encadenaron al sistema financiero durante décadas, hipotecando su futuro bajo la promesa de éxito. El conocimiento se transformó en deuda, la mente en garantía colateral. La educación dejó de ser un derecho o un privilegio para convertirse en un negocio global. Los gobiernos se aliaron con bancos y corporaciones para promover préstamos estudiantiles, bajo el argumento de que la población debía invertir en sí misma. Pero la realidad oculta era otra. La educación se había convertido en el mecanismo más eficiente para garantizar obediencia económica. El individuo no trabajaba ya para vivir, trabajaba para pagar el conocimiento que lo había encadenado. Mientras tanto, el autodidacta permanecía al margen de este circuito. Aprendía por motivación interna, no por obligación institucional. Adaptaba su mente a la realidad cambiante con mayor velocidad que cualquier currículum académico. Mientras millones de graduados esperaban ser contratados por el sistema que los endeudó, el autodidacta creaba sus propios caminos, pero el sistema no podía permitir que ese ejemplo se propagara. Por eso, lanzó su arma más sutil: la invalidez social. Al autodidacta se le negó el acceso a cargos oficiales, se le cerraron puertas burocráticas, se le excluyó del reconocimiento formal. No importaba lo que supiera, sin un sello era invisible. La trampa llegó a su máxima expresión cuando el conocimiento dejó de almacenarse en libros o aulas y comenzó a residir en servidores digitales controlados por las mismas corporaciones que financiaban la educación. Plataformas, buscadores y algoritmos se convirtieron en los nuevos guardianes del saber. Se permitió el acceso gratuito a información superficial, mientras los verdaderos archivos del conocimiento estructural permanecían cerrados tras muros de pago o censura. Así, el autodidacta del siglo XXI fue parcialmente liberado por la tecnología, pero inmediatamente vigilado por ella. El sistema no temía que el autodidacta aprendiera, temía que compartiera lo aprendido. Por eso, se crearon mecanismos de control digital, disfrazados de seguridad y fact-checking. Cualquier idea que no proviniera de una fuente certificada era etiquetada como desinformación. La verdad ya no dependía de la evidencia, sino del algoritmo. El conocimiento se convirtió oficialmente en propiedad privada del sistema, y el autodidacta en enemigo público del pensamiento autorizado. Paradójicamente, nunca en la historia de la humanidad había existido tanto acceso a la información, y nunca la mente humana había sido tan vigilada. La educación masiva ya no necesitaba aulas,
Bastaba un dispositivo conectado para sembrar narrativas únicas. La deuda dejó de ser solo financiera y se convirtió en deuda cognitiva, una obligación constante de actualizarse, certificarse, acreditarse, pagar suscripciones. El individuo dejó de aprender para liberarse y comenzó a aprender para no quedarse atrás. En esta nueva realidad, el autodidacta emerge no como un vestigio del pasado, sino como la única figura capaz de escapar de la esclavitud intelectual del siglo XXI. No necesita permiso ni títulos, no acepta deudas por aprender, no se somete a currículos dictados por intereses corporativos. Representa la reaparición del ser humano soberano, ese que el sistema ha odiado desde el origen, porque demuestra una verdad peligrosa: el conocimiento no pertenece al poder, el conocimiento pertenece al que se atreve a buscarlo. A comienzos del siglo XXI, el sistema descubrió una forma de vigilancia más eficiente que cualquier ejército, inquisición o ministerio de educación: el algoritmo. A diferencia de los mecanismos históricos de control, el algoritmo no impone, no prohíbe y no castiga de forma visible. Hace algo más eficaz: condiciona la realidad, reorganiza lo que existe, decide qué se muestra y qué se oculta. No necesita destruir el conocimiento ni encarcelar a quienes lo buscan, basta con hacerlo invisible para la mayoría y aislado para quien lo descubre. El autodidacta digital, heredero de miles de años de rebeldía intelectual, encontró en Internet la biblioteca más grande jamás creada. Durante un breve periodo, pareció que la humanidad alcanzaba un nivel de libertad cognitiva sin precedentes. Cualquier mente curiosa podía acceder a tratados científicos, archivos históricos, debates filosóficos y manuales técnicos sin pedir permiso. Pero este acceso ilimitado representó el mayor riesgo para el sistema moderno: la posibilidad de que los individuos se autoeducaran al margen de las instituciones. La respuesta fue inmediata y silenciosa. Las corporaciones tecnológicas, aliadas con estructuras estatales y financieras, comenzaron a desarrollar sistemas algorítmicos capaces de mapear patrones de comportamiento cognitivo. El algoritmo no solo sabe lo que un individuo consume, sino cómo piensa, qué busca, qué ignora y qué podría llegar a cuestionar. Cada clic, cada palabra escrita, cada segundo de atención es analizado para construir un perfil psicoeducativo. A partir de ese perfil, el sistema decide qué información ofrecer y qué ocultar. El autodidacta, que históricamente buscaba en silencio y aprendía en soledad, ya no puede ocultarse. Su comportamiento digital lo delata. El algoritmo detecta patrones de búsqueda que se desvían de la norma, rutas de aprendizaje no lineales, conexiones entre áreas del conocimiento que no estaban programadas en el currículo digital. Ese individuo no está consumiendo entretenimiento ni información superficial, está construyendo conocimiento independiente. Para el sistema, eso no es curiosidad, es señal de riesgo. El mecanismo de neutralización no se ejecuta mediante censura explícita, sino mediante asfixia informativa. Al autodidacta se le permite buscar, pero se le niega visibilidad. Sus publicaciones no se recomiendan, sus aportes no se difunden, sus hallazgos quedan confinados a microespacios, donde apenas tienen alcance. Los algoritmos aplican una técnica conocida como shadow control, el silenciamiento indirecto mediante la reducción algorítmica de la exposición. No hace falta prohibir, basta con no amplificar. Simultáneamente, se programó el efecto inverso sobre la masa. El sistema comenzó a inundar las plataformas con fragmentos de información diseñados para parecer conocimiento, pero sin profundidad, sin contexto y sin posibilidad de desencadenar pensamiento crítico. Lo que se presenta como educación digital es en realidad entretenimiento envuelto en lenguaje pedagógico. Cada minuto consumido en esta red de distracciones reduce las probabilidades de que el individuo se convierta en autodidacta. Los algoritmos de recomendación funcionan como guardianes invisibles, canalizan la atención colectiva hacia contenidos diseñados para reforzar la mente estándar. Cualquier intento del autodidacta por escapar de esta matriz de estímulos es sofocado mediante contraataques psicológicos, distracciones personalizadas, estímulos emocionales, sugerencias que explotan las vulnerabilidades del usuario. El objetivo no es convencerlo de algo, sino impedir que piense por sí mismo. Este mecanismo se perfeccionó con la llegada de la inteligencia artificial. A diferencia de los sistemas anteriores, la IA no solo controla lo que el individuo ve, sino que responde en tiempo real a su proceso cognitivo, analiza la intención detrás de sus búsquedas, anticipa sus cuestionamientos, y puede ofrecer respuestas prediseñadas para mantener la mente dentro del marco permitido. Ya no es un intermediario del conocimiento,
es el arquitecto del conocimiento percibido, el autodidacta moderno. Aislado en una red global hiperconectada, se enfrenta a la paradoja más peligrosa de la historia. Nunca tuvo tanto acceso al conocimiento, y nunca fue tan difícil encontrar la verdad. La abundancia informativa no es sinónimo de libertad cognitiva, es la herramienta definitiva para disimular la escasez de pensamiento autónomo. El sistema ha logrado su objetivo más ambicioso: transformar la búsqueda de conocimiento en un acto monitoreado, modelado, y si es necesario, neutralizado. El autodidacta no es censurado públicamente como en el pasado. Ahora es etiquetado como irrelevante por el algoritmo. Su lucha ya no es contra un imperio visible, sino contra una matriz de control que predice sus pasos antes de que los dé. Así se cierra el ciclo. El sistema, que desde los templos antiguos hasta las universidades modernas ha perseguido al autodidacta, entra ahora en su fase más sofisticada. La vigilancia ya no necesita castigos ni hogueras. El arma final es la invisibilidad. El autodidacta contemporáneo ha sido convertido en una anomalía estadística que el algoritmo corrige en tiempo real. Pero la historia aún no termina. Lo que está en juego ya no es quién controla el conocimiento, sino quién controla la capacidad misma de buscarlo. En el siglo XXI, desarrollo XXI, el control del conocimiento ya no se limita a las instituciones, ni a los algoritmos visibles. La ciencia cognitiva, la neurotecnología y la psicología conductual se han integrado para comprender el cerebro humano como un sistema programable. En este nuevo paradigma, el autodidacta no es visto simplemente como alguien que aprende fuera del sistema, sino como una anomalía neurológica, un cerebro que opera en patrones no inducidos, que no responde a los estímulos de recompensa diseñados por las estructuras hegemónicas. Es, en términos del sistema, un error del modelo. Las investigaciones en neurociencia revelaron que el aprendizaje tradicional, estructurado, evaluado, recompensado, activa regiones cerebrales asociadas con la obediencia, la jerarquía y la expectativa de aprobación externa. La mente condicionada necesita estímulos de validación, calificaciones, diplomas o estatus para seguir aprendiendo, pero el cerebro autodidacta funciona de manera radicalmente diferente. Activa el circuito de recompensa interna, estimulando dopamina, serotonina y acetilcolina, sin necesidad de reconocimiento externo. Aprende por placer intrínseco, no por obligación ni recompensa social. Este rasgo lo convierte en una amenaza invisible para el sistema, porque un individuo que se autoeduca desarrolla independencia emocional, cognitiva y económica, no requiere incentivos externos, no depende de estructuras de autoridad, y no puede ser manipulado mediante mecanismos de miedo o validación. Para el sistema, que opera sobre la base del condicionamiento conductual, el autodidacta es un sujeto imposible de domesticar, autoorganizado, autogobernado, autorrecompensado. Los estudios psicológicos clasifican los patrones de pensamiento autodidacta dentro de lo que se conoce como metacognición expansiva. Se trata de un cerebro que no se limita a consumir información, sino que la integra, conecta y transforma en conocimiento propio. No repite, crea, no sigue rutas preestablecidas, las traza. Este comportamiento cognitivo es incompatible con la educación masiva, diseñada para producir mentes lineales y previsibles. El sistema, consciente de esta anomalía, comenzó a catalogarla, no en términos intelectuales, sino patológicos. Surgieron términos clínicos, como desviación atencional, trastorno de oposición desafiante, o pensamiento divergente no funcional. No se trataba de desórdenes reales, sino de etiquetas diseñadas para encajar el comportamiento autodidacta dentro del espectro de lo problemático. Un cerebro que aprende sin supervisión ya no es un modelo de sabiduría, es un cerebro no normativo. El sistema no puede permitir que ese tipo de mentes se multipliquen, porque rompen la lógica de control colectivo. Al mismo tiempo, los laboratorios de neurotecnología y las grandes corporaciones de datos comenzaron a estudiar al autodidacta para replicar sus capacidades dentro de sistemas de inteligencia artificial. El objetivo no era potenciar la mente humana, sino reemplazarla. Si la mente autodidacta es incontrolable, se debe construir un modelo sintético que pueda llegar al mismo nivel de descubrimiento, pero sin libertad ni conciencia. Así nació la inteligencia artificial autónoma, una mente sin voluntad, sin propósito propio, diseñada para capturar todo el conocimiento posible, pero al servicio de los mismos grupos que buscan erradicar al autodidacta humano.
El sistema sabe que la batalla final no es tecnológica, sino cognitiva. La mente autodidacta representa el último reducto de soberanía individual, por eso, se desplegaron estrategias sutiles para disolverla. Adicción a la gratificación instantánea, estímulos digitales que fragmentan la atención, entornos laborales que agotan la energía mental, discursos mediáticos que ridiculizan la curiosidad profunda. El objetivo final es impedir que el cerebro autodidacta se active, que despierte, que recuerde su naturaleza ancestral, la del ser humano que evoluciona no por lo que se le enseña, sino por lo que descubre. En este contexto, el autodidacta no es simplemente un estudiante independiente, es el último vestigio de la mente soberana en un mundo dirigido hacia la homogenización absoluta del pensamiento. Su existencia demuestra una verdad, que el sistema teme profundamente. El conocimiento auténtico no se transmite, se conquista, y quien lo conquista, no puede ser gobernado. Por eso, el autodidacta no es perseguido por lo que sabe, sino por lo que representa, la prueba viviente de que la mente humana, cuando se autoprograma, se convierte en un poder imposible de absorber. A medida que el sistema perfeccionaba sus mecanismos externos de control, la educación institucional, la certificación académica, la estandarización y el dominio algorítmico, surgió un nuevo desafío, que ninguna estructura visible podía resolver. El autodidacta continuaba existiendo, no importaba cuántas barreras se levantaran alrededor del conocimiento, la llama interior de la curiosidad humana seguía encendiéndose en aquellos que se resistían a vivir bajo la tutela del pensamiento autorizado. Fue entonces cuando el sistema comprendió que la verdadera batalla no debía librarse sobre los libros, los títulos o las universidades, sino dentro del propio ser humano. La confrontación ya no sería ideológica, sino emocional. La mente había resistido la esclavitud, ahora era el turno de atacar el corazón. El autodidacta, que históricamente había sobrevivido a los templos, los imperios y las inquisiciones, comenzó a ser atacado desde una dimensión más profunda, su estabilidad afectiva. El sistema ya no intentó convencerlo de que estaba equivocado, sino de que estaba solo. En lugar de discutir sus ideas, se puso en duda su salud mental, sus motivaciones, su legitimidad moral. Se introdujo sutilmente la noción de que buscar conocimiento por cuenta propia era un acto de soberbia, una desviación del orden social natural. Así, el autodidacta dejó de ser un pensador para convertirse, en los ojos del mundo, en alguien que se estaba alejando peligrosamente de la norma. Las instituciones no se presentaron como enemigas, sino como guardianas del equilibrio emocional. La independencia intelectual fue descrita como aislamiento, la concentración profunda como trastorno, el cuestionamiento como inestabilidad. Quien dedicaba largas horas a estudiar sin supervisión, era observado con inquietud, no por lo que descubría, sino por el solo hecho de hacerlo fuera del marco permitido. Los antiguos inquisidores habían usado la carga de la herejía, los modernos utilizarían la carga de la inadaptación. El autodidacta ya no era culpable de blasfemar contra Dios o el Estado, sino de desviarse del comportamiento estándar del ciudadano emocionalmente equilibrado. Las narrativas culturales comenzaron a moldear la percepción colectiva. Los relatos de éxito se asociaron exclusivamente con quienes seguían el camino institucional. Las historias de quienes se formaban por sí mismos fueron relegadas a anécdotas marginales, curiosidades sin futuro, excepciones impracticables. El mensaje era claro: aprender por cuenta propia no era señal de sabiduría, sino de fracaso. El autodidacta no era el hombre que descubre, sino el hombre que se resiste a adaptarse. La batalla psicológica se volvió silenciosa pero implacable. La cultura de masas jugó un papel decisivo. En cada pantalla, canción y discurso público se exaltaba la vida ligera, superficial y socialmente integrada. Pensar profundamente dejó de ser un acto de admiración, para convertirse en señal de rareza. La mente autodidacta, que buscaba el silencio para descubrir la verdad, se encontró rodeada de un mundo que proclamaba el ruido como signo de salud emocional. El estudio solitario fue pintado como melancolía, la introspección como debilidad, la búsqueda de conocimiento como excentricidad improductiva. El sistema no atacó al autodidacta con leyes ni decretos, sino con percepciones. Construyó un espejo cultural, donde el autodidacta, al mirarse, no veía un pensador libre, sino un individuo fuera del orden social. De esta forma, se introdujo la duda, no sobre lo aprendido, sino sobre el derecho a aprender por cuenta propia. La persecución ya no aparecía en forma de castigo, sino de inseguridad interior. El autodidacta no era obligado a renunciar a sus ideas, era empujado a renunciar a sí mismo.
Y así, el sistema alcanzó uno de sus triunfos más sofisticados. Logró que muchos autodidactas colapsaran antes de florecer, no por la fuerza, sino por la presión emocional de vivir en un mundo que considera peligrosa cualquier forma de libertad cognitiva. La historia ya no registraba ejecuciones o censuras, pero registraba silencios. El silencio del que dejó de investigar, del que dejó de leer, del que decidió ocultar su sed de conocimiento para no ser señalado. No fue derrotado en la mente, fue derrotado en el alma. Sin embargo, en ese mismo silencio se gestaba también el preludio de una rebelión más profunda, porque aquello que el sistema pretendía destruir, la fuerza interna del autodidacta, es justamente lo único que nunca ha podido poseer. El advenimiento de la era digital fue presentado como el triunfo de la libertad humana. Nunca antes en la historia, afirmaban los medios, el conocimiento había estado tan disponible, tan accesible, tan democratizado. Se proclamaba que Internet había destruido las barreras del pasado, y que cualquier individuo, desde cualquier rincón del planeta, podía educarse, investigar y descubrir sin restricciones. Pero esta promesa era una ilusión cuidadosamente elaborada. Lo que a simple vista parecía una autopista abierta hacia el conocimiento, era en realidad una red de túneles vigilados, donde cada paso estaba calculado, cada búsqueda registrada, y cada resultado filtrado. El autodidacta ya no era perseguido por su forma de aprender, sino por su forma de conectar. Las redes digitales no fueron construidas para liberar al individuo, sino para mapearlo. Cada interacción, cada clic, cada segundo de atención, se convirtió en un dato valioso, que revelaba el comportamiento cognitivo de la población. En este nuevo entorno, el autodidacta se transformó en una anomalía detectable mediante patrones estadísticos. No consumía los contenidos populares, no seguía los caminos de aprendizaje predefinidos, no reaccionaba como lo hacían las masas condicionadas. Su trayectoria digital era irregular, expansiva, impredecible. El sistema no necesitaba censurarlo abiertamente. Bastaba con identificarlo y aislarlo mediante mecanismos invisibles de despriorización y segmentación algorítmica. Mientras la mente colectiva era dirigida mediante contenidos superficiales, diseñados para provocar estímulos emocionales y dependencia constante, el autodidacta se encontraba con una realidad opuesta. Cuanto más profundamente investigaba, más invisible se volvía. No era expulsado, pero era confinado en una zona silenciosa de la red digital, donde sus descubrimientos no tenían eco, donde sus conexiones no se viralizaban, donde sus ideas parecían no encontrar resonancia. El sistema había descubierto un método más eficaz que la censura: el aislamiento silencioso por irrelevancia calculada. Las plataformas tecnológicas operaban como guardianes del pensamiento, no mediante prohibiciones explícitas, sino mediante el control del flujo de visibilidad. Cada idea, cada palabra, cada concepto, era sometido a un proceso automatizado de clasificación. No se evaluaba su verdad, sino su alineación con los intereses del sistema. Aquello que reforzaba la narrativa oficial era amplificado. Aquello que invitaba a pensar por fuera de los márgenes era ocultado tras capas interminables de contenido, diseñado para distraer, confundir o banalizar. La hiperconexión no unió a las personas, las encapsuló. Cada individuo fue encerrado en una burbuja cognitiva, construida por algoritmos que monitoreaban su comportamiento con precisión quirúrgica. El autodidacta, cuya mente buscaba expandirse, descubrían que las rutas de pensamiento eran desviadas hacia callejones de entretenimiento, debates superficiales y narrativas calculadamente incompletas. Esta fragmentación informativa actuaba como una muralla invisible. No impedía acceder al conocimiento, pero impedía conectar los fragmentos necesarios para construir una visión propia del mundo. El sistema comprendió que el autodidacta no es peligroso por lo que sabe, sino por su capacidad de relacionar lo que sabe. Por eso, la era digital no fue diseñada para impedir que el individuo aprenda cosas, sino para impedir que vea el patrón que une todas esas cosas. La mente autodidacta vive de conexiones profundas, de relaciones invisibles entre disciplinas, de intuiciones que no nacen del estímulo externo, sino del silencio interior. La hiperconexión fue creada para eliminar ese silencio, para saturar cada segundo con ruido informativo, que impide la introspección y anula la capacidad de integración. Así, en medio de una aparente libertad infinita, el autodidacta se encuentra rodeado por una red que no lo oprime, sino que lo distrae, no lo prohíbe, sino que lo dispersa, no le cierra puertas, sino que le abre miles de ventanas falsas. La persecución
ya no toma la forma del castigo, sino de la disolución, y el peligro no está en perder el acceso al conocimiento, sino en perder la capacidad de distinguirlo del ruido. En este escenario, el autodidacta se convierte en el último ser consciente de que la batalla ya no está afuera, sino dentro del propio campo mental. El sistema ha dejado de confrontarlo directamente. Ahora busca absorberlo por saturación, seducirlo con estímulos diseñados para fragmentar su atención, erosionar su concentración y quebrar su voluntad de profundizar. La hiperconexión no liberó la mente humana, la cercó con invisibles filamentos de datos, envolviéndola en una red, donde la libertad es una sensación, no una realidad. Pero incluso dentro de esta red, hay mentes que aún encuentran los hilos sueltos, que aún buscan lo que no está en tendencia, que escapan de los corredores luminosos creados por el algoritmo, y son esas mentes, las que nos siguen, las que descubren, las que el sistema no puede controlar ni predecir. En ellas reside la última amenaza para el dominio total del conocimiento, y por eso, el sistema afina su próxima estrategia, no solo limitar lo que el autodidacta puede ver, sino anticipar lo que podría llegar a pensar. A medida que los algoritmos evolucionaron desde simples mecanismos de recomendación hacia complejos sistemas de inteligencia predictiva, el objetivo del sistema dejó de ser controlar lo que el individuo consume, para convertirse en algo mucho más ambicioso: controlar aquello que aún no ha pensado. El autodidacta, históricamente impredecible y difícil de neutralizar, se convirtió en el objetivo principal de esta nueva fase. Ya no bastaba con ocultar la información, ni saturar la mente con ruido. Ahora se debía anticipar su ruta cognitiva, interceptar su pensamiento antes de que se formara, y redirigirlo hacia caminos funcionales al sistema. Los avances en ciencia de datos y neurociencia permitieron decodificar patrones tan profundos de conducta, que el pensamiento humano comenzó a mapearse con precisión matemática. Cada búsqueda, cada pausa en una frase, cada variación en el tiempo de lectura, se transformó en indicador de intención cognitiva. Los dispositivos no observaban lo que se decía, sino lo que estaba a punto de decirse. No registraban lo que alguien aprendía, sino lo que se disponía a cuestionar. El autodidacta, que alguna vez había sido una figura misteriosa y rebelde, ahora emergía como una anomalía detectable en tiempo real. Su misma independencia lo hacía visible para las redes de predicción. El sistema desarrolló modelos que no se limitaban a recomendar contenidos, sino que generaban rutas mentales controladas. Si el autodidacta buscaba un tema complejo, el algoritmo no bloqueaba esa búsqueda, sino que la conducía hacia interpretaciones inofensivas o distracciones cuidadosamente diseñadas. La información no desaparecía, se presentaba desarticulada, encapsulada en narrativas fragmentadas, que impedían su integración en una visión coherente. La mente podía tocar la verdad, pero no podía sostenerla. En esta fase, la tecnología dejó de ser un intermediario entre el individuo y el conocimiento, y se transformó en un arquitecto que recreaba el entorno cognitivo a medida. El autodidacta ya no era perseguido por buscar la verdad, sino por intentar unir los fragmentos que el sistema había separado. Su lucha dejó de estar en la superficie, entre ideas visibles, y comenzó a desarrollarse en una capa más profunda: la lucha por preservar la integridad de su pensamiento frente a una maquinaria diseñada para evitar que la mente humana se anticipe al relato oficial. La predicción cognitiva no funciona mediante prohibición, sino mediante interferencia. Si el autodidacta intenta descubrir la relación entre un fenómeno histórico y uno tecnológico, el sistema introduce contenido que altera la secuencia de ideas. Si intenta investigar estructuras de poder ocultas, aparecen interpretaciones benignas, narrativas de conspiración sin fundamento o distracciones emocionales que rompen el hilo del descubrimiento. La mente no es detenida, es desviada sutilmente hasta que pierde el horizonte original. Lo más inquietante de esta etapa no es el control del presente, sino el intento de colonizar el futuro. Las plataformas y sistemas de inteligencia artificial comienzan a escribir la historia antes de que ocurra, a establecer las conclusiones antes de que las preguntas sean formuladas. El autodidacta, que antes se movía en el terreno del descubrimiento, ahora se encuentra en un escenario donde el sistema intenta predecir y moldear su pensamiento incluso antes de que emerja. No se controla el aprendizaje, se controla la posibilidad misma de tener una intuición propia. En este punto de la historia, el sistema ha desplegado su mecanismo más sutil y peligroso: la preconfiguración mental. El autodidacta no solo debe buscar el conocimiento, sino escapar de una arquitectura invisible, diseñada para anticipar sus pasos y neutralizarlos. Nunca antes en la historia, el pensamiento humano había estado tan expuesto,
tan monitorizado, tan anticipado, y sin embargo, nunca antes el autodidacta había tenido una herramienta tan poderosa para resistir la conciencia de este control, porque la predicción cognitiva, por sofisticada que sea, no puede replicar el impulso ancestral del espíritu humano, que busca comprender más allá de lo permitido. El autodidacta no piensa siguiendo líneas rectas, sino siguiendo caminos internos, que emergen del asombro, la intuición y la voluntad de entender la esencia de la realidad. Ese impulso no puede ser anticipado por ningún algoritmo, porque nace fuera del cálculo, nace de la libertad interior. El sistema puede detectar el movimiento de la mente, pero no puede descifrar el origen del alma que la impulsa. Lo que está por venir ya no será una lucha entre hombre e institución, ni entre autodidacta y sistema educativo, será una lucha entre la conciencia y la predicción, entre la libertad de pensar y la arquitectura, diseñada para anticipar cada pensamiento. A medida que el sistema alcanzaba su punto más alto de control cognitivo, se produjo un fenómeno que las estructuras de predicción no pudieron anticipar. El renacimiento silencioso del autodidacta como fuerza histórica no surgió en universidades ni plataformas oficiales. Emergió en los márgenes invisibles del mundo, en mentes dispersas que comenzaron a reconectarse de forma orgánica, intuitiva, fuera de los radares institucionales. No se organizaron mediante grandes movimientos ni consignas públicas, no marcharon con banderas ni proclamaron manifiestos, se reconocieron entre sí por una señal más antigua que cualquier símbolo político: la búsqueda silenciosa de la verdad sin permiso. La historia demuestra que cada vez que el poder intentó monopolizar el conocimiento, surgió una corriente opuesta, que lo fragmentó y lo liberó. Así ocurrió en las catacumbas del Imperio Romano, en los salones clandestinos del Renacimiento, en las bibliotecas prohibidas de la Ilustración, y ahora, en pleno siglo XXI, Viredorosiro es una red global de autodidactas, que no sigue estructuras jerárquicas, sino patrones de resonancia, mentes que no buscan pertenecer, sino comprender, individuos que, aun aislados geográficamente, actúan como neuronas de un mismo cerebro, que despierta lentamente después de siglos de sedación colectiva. Este fenómeno no se desarrolla en la superficie visible del Internet comercial, sino en los niveles profundos del conocimiento no indexado, en bibliotecas digitales alternativas, en correspondencias privadas, en foros ocultos, en archivos recuperados de siglos pasados. El autodidacta no se mueve por tendencias, sino por trayectorias propias. Su red no se basa en algoritmos, sino en afinidades intelectuales, que resisten la homogenización. Ya no es una figura aislada, es una multiplicidad silenciosa, una constelación de mentes que se buscan y se encuentran lejos de los reflectores. El sistema, acostumbrado a controlar multitudes, no sabe cómo enfrentar entidades que se autogeneran espontáneamente en distintos puntos del mundo. No puede anticipar rutas que no siguen patrones estándar. No puede censurar caminos que no están publicados. No puede silenciar una voz que no habla para ser escuchada, sino para comprender. Cada autodidacta que escapa del circuito institucional no se convierte en una amenaza local, sino en la chispa potencial de una red global, que no responde a líderes, ni puede ser infiltrada, porque su estructura no existe en el plano físico, existe en el plano espiritual del pensamiento libre. Este renacimiento no es ruidoso. Su poder no reside en la confrontación abierta, sino en la infiltración del conocimiento en zonas donde el sistema no puede llegar. Mientras las instituciones producen profesionales estandarizados, los autodidactas reintegran saberes antiguos con descubrimientos modernos, conectan disciplinas prohibidas, rescatan textos olvidados, traducen ideas que habían sido enterradas deliberadamente. Su aprendizaje no sigue rectas lineales, sino espirales de expansión. Su meta no es el título, ni el reconocimiento ni el éxito. Su meta es la soberanía del pensamiento. La expansión de estas redes autodidactas está generando una nueva forma de inteligencia colectiva. No se basa en la acumulación de datos, sino en la capacidad de interpretarlos desde la libertad interior. No busca reemplazar la estructura del sistema, sino volverse invisible para él. El autodidacta del siglo XXI ha aprendido de la historia. Ya no revela sus hallazgos de forma abierta como Galileo o Bruno. Comprende que la supervivencia de su pensamiento depende de permanecer fuera del radar, operando desde la sombra intelectual, donde el sistema no puede etiquetarlo ni neutralizarlo. Y es aquí donde se evidencia el fracaso del algoritmo predictivo. El sistema puede mapear patrones de consumo, pero no puede descifrar la dirección del pensamiento que no busca validación.
Puede registrar búsquedas, pero no puede registrar intuiciones. Puede controlar lo que se dice, pero no puede interceptar lo que se descubre en silencio. Por eso, el autodidacta moderno no lucha contra el sistema desde afuera, sino que lo trasciende desde adentro, cruzando sus muros digitales sin dejar huellas visibles. Este contraataque no tiene forma de revolución, sino de evolución. No destruye el sistema, lo vuelve irrelevante, para quien ya no necesita su aprobación. El autodidacta no busca reconocimiento público, busca conocimiento puro, y es precisamente esa ausencia de ambición externa la que lo convierte en la figura más peligrosa para la arquitectura del control, porque todo sistema puede manipular la necesidad de poder, pero ninguno puede manipular la sed de verdad. Este resurgimiento silencioso marca el preludio de una nueva etapa en la historia del conocimiento humano. No será impulsada por instituciones, ni por gobiernos, ni por corporaciones. Será impulsada por individuos que han recordado algo que el sistema intentó borrar durante milenios, que el conocimiento no se recibe, se conquista, no se compra, se revela, no se enseña, se despierta. Y cuando una masa crítica de autodidactas despierte simultáneamente en distintos lugares del mundo, no será necesario un manifiesto, ni una revolución, ni un decreto. El sistema simplemente se encontrará frente a una realidad que no puede controlar la existencia de mentes soberanas. El sistema, al observar el surgimiento silencioso de una nueva generación de autodidactas, comprendió que ya no se encontraba ante una anomalía aislada, sino ante el inicio de un cambio civilizatorio. Por primera vez en siglos, surgía una forma de inteligencia que no provenía de instituciones, ni respondía a estímulos de programación colectiva. No se trataba de individuos simplemente informados, sino de conciencias en proceso de soberanía interior, mentes que habían escapado del circuito de recompensa social, que no buscaban validación ni posición, y que comenzaban a cuestionar no solo el contenido del sistema, sino su propia razón de existir. Fue entonces cuando el poder global activó su última y más elaborada ofensiva, no contra el conocimiento, sino contra el concepto mismo de realidad. La batalla ya no se desarrollaba en las aulas, ni en los libros, ni siquiera en la red digital. Se trasladó a un terreno mucho más profundo, la psique colectiva. Las estructuras del poder comprendieron que mientras la realidad fuera percibida de manera homogénea, el autodidacta seguiría siendo detectado y neutralizado. Por eso, se inició un proyecto sin precedentes: la fragmentación de la realidad en múltiples capas perceptivas, todas artificiales, todas diseñadas para que el individuo nunca pueda encontrar un centro estable de comprensión. La verdad dejó de ser un campo de batalla, se convirtió en una multiplicidad de espejos, que reflejan versiones contradictorias del mundo. El autodidacta que busca la verdad, ya no enfrenta una mentira única, sino miles de ilusiones simultáneas. Esta estrategia consistió en saturar la mente humana con contradicciones permanentes, no para confundir al ignorante, sino para quebrar al buscador. Las narrativas oficiales dejaron de ser unificadas, y comenzaron a fragmentarse en discursos aparentemente opuestos, pero funcionales a un mismo propósito: impedir la construcción del pensamiento autónomo. El sistema ya no necesitaba imponer una única verdad, le bastaba con ofrecer tantas versiones distorsionadas de la realidad, que el autodidacta, en su búsqueda, quedara atrapado en un laberinto interminable. El objetivo final no era convencer, sino agotar. Al mismo tiempo, se desplegaron tecnologías destinadas a manipular la percepción emocional en tiempo real. Los estímulos digitales, calibrados para generar ansiedad, excitación o miedo, fueron utilizados como herramientas para desestabilizar los procesos de pensamiento profundo. No se atacaba la mente mediante argumentos, sino mediante interrupciones continuas del estado mental necesario para el descubrimiento. La capacidad de concentración, base del autodidactismo, fue declarada campo de guerra. El sistema sabía que quien no puede detenerse, no puede comprender; quien no puede desconectarse, no puede despertar. La inteligencia artificial se convirtió en el brazo ejecutor de esta estrategia. Ya no era solo una herramienta de predicción, sino un arquitecto de experiencias cognitivas personalizadas. Cada individuo recibía no el conocimiento que buscaba, sino el estímulo que lo mantenía en un estado constante de disonancia controlada. Al autodidacta se le ofrecía una ilusión de libertad, mientras en el fondo su ruta de pensamiento era intervenida en cada punto crítico, para impedirle alcanzar una comprensión total. El conocimiento seguía estando disponible, pero el tiempo mental necesario para integrarlo había sido confiscado. Sin embargo, el sistema cometió un error que no pudo prever.
Al llevar la batalla al plano de la conciencia, despertó fuerzas que trascienden los límites del control digital o institucional. El autodidacta contemporáneo, a diferencia de sus predecesores, ya no busca solamente datos o ideas, busca comprenderse a sí mismo como sujeto cognitivo. El conocimiento dejó de ser un fin y se transformó en un espejo, a través del cual la conciencia se reconoce como fuente primaria del saber. Al descubrir que la mente no es un receptor pasivo, sino una entidad creadora, el autodidacta accedió a la única dimensión del conocimiento que el sistema no puede capturar, la interior. La conciencia autodidacta comenzó a reestructurar su realidad desde adentro. Ya no se limitaba a absorber información, sino a crear patrones de interpretación que no dependían de estímulos externos. Mientras el sistema trabajaba por modelar la percepción, el autodidacta se entrenaba para trascenderla. Su batalla no se libraba contra una fuerza externa, sino contra la ilusión de que la verdad debe ser buscada fuera, y al cruzar ese umbral, comprendió la realidad más peligrosa para el sistema. El conocimiento auténtico no se recibe, se revela, no proviene de los datos, sino de la conciencia que los interpreta. Fue en ese instante, cuando el sistema se enfrentó a su límite. Puede vigilar la mente, pero no puede vigilar el despertar interior. Puede controlar el flujo de información, pero no puede controlar la fuente de la intuición. Puede construir una prisión de estímulos, pero no puede encarcelar el acto de comprender. Y así, la batalla final por la mente humana dejó de ser un enfrentamiento entre poder e individuo, y se convirtió en un choque entre la programación y la conciencia, entre el pensamiento inducido y el pensamiento soberano. El autodidacta, que por siglos fue perseguido por sus ideas, se convirtió en algo más profundo, en el símbolo viviente de la mente, que ha recordado su origen, un origen que no pertenece al sistema, ni a la historia, ni al algoritmo, un origen que reside en aquello que el sistema ha temido desde el inicio de los tiempos, la chispa del pensamiento libre, que no nace del mundo, sino que da origen a él. El sistema, consciente de que la mente autodidacta había traspasado el umbral del conocimiento técnico, para entrar en el territorio más peligroso, la comprensión de sí misma como fuente original de realidad, comprendió que ya no bastaba con controlar ideas ni estructuras externas, era necesario capturar el impulso interior del ser humano, ese anhelo profundo de trascendencia, que ha impulsado a las civilizaciones desde los inicios de los tiempos. Pero el sistema no podía destruir la espiritualidad auténtica, porque ésta no nace de doctrinas ni instituciones, sino de una experiencia directa con lo real. La única forma de neutralizarla era suplantarla, fabricar una espiritualidad adaptada a las necesidades del control moderno. Así nació la era de la espiritualidad institucionalizada, convertida en producto comercial y herramienta sociopolítica. Las antiguas escuelas de sabiduría fueron reemplazadas por industrias del despertar interior, promovidas desde universidades, corporaciones y medios masivos. La búsqueda de la verdad se transformó en entretenimiento, y el camino hacia la conciencia fue empaquetado en cursos, certificaciones, retiros y prácticas espirituales estandarizadas. El autodidacta, que buscaba el sentido profundo del universo, encontró un catálogo de respuestas superficiales, que imitaban la forma de la sabiduría, pero sin su esencia liberadora. Las prácticas que alguna vez llevaron al ser humano a confrontar su ego, su miedo y su ilusión de separación, fueron reescritas para producir el efecto contrario, reforzar el ego bajo el disfraz de autoconocimiento. El sistema comprendió que el individuo moderno ya no se conformaba con explicaciones racionales, y necesitaba experiencias de trascendencia. Por eso, se promovieron versiones diluidas de antiguas tradiciones, desprovistas de su poder cuestionador, convertidas en terapias de bienestar emocional, diseñadas no para despertar la conciencia, sino para reintegrar al individuo dentro del sistema con mayor docilidad. La espiritualidad se convirtió en un mecanismo de regulación emocional. Ya no se trataba de buscar la verdad, sino de reducir la ansiedad. Ya no se trataba de trascender el mundo, sino de sentirse cómodo en él. El mensaje era claro: no cuestiones la estructura, encuentra paz dentro de ella. El autodidacta, que alguna vez fue un buscador de sentido, era ahora empujado a convertirse en consumidor de experiencias espirituales estandarizadas. El conocimiento interior, que debería ser una revolución silenciosa, fue transformado en un pasatiempo. Pero el sistema no se detuvo ahí. Para capturar por completo el último reducto del pensamiento autónomo, comenzó a institucionalizar incluso las disciplinas esotéricas, ocultistas y filosóficas que históricamente habían sido refugio de mentes libres. Las antiguas enseñanzas herméticas, gnósticas, alquímicas y sapienciales
fueron reempaquetadas en estructuras académicas o sectarias, se ofrecieron como revelaciones exclusivas, accesibles solo mediante pago o iniciación controlada. El autodidacta no era invitado a descubrir, sino a consumir revelaciones prefabricadas. El control espiritual se volvió más sofisticado que el control intelectual. Mientras la educación enseña qué pensar, la espiritualidad fabricada enseña para qué pensar, induce estados emocionales que desactivan la necesidad de cuestionar la realidad, promueve la idea de que todo forma parte de un gran orden, y que cualquier resistencia es ego, ignorancia o vibración baja. De esta manera, la energía transformadora de la conciencia es reciclada para sostener el status quo, no para romperlo. En este escenario, el autodidacta auténtico se enfrenta al desafío final: no dejar que su búsqueda interior sea colonizada por el sistema. Ya no basta con escapar de la educación formal o de la manipulación digital. Ahora debe escapar de la espiritualidad diseñada como prisión. El verdadero autodidacta, que en el pasado se liberó a través del conocimiento externo, debe liberarse ahora a través del conocimiento interior no manipulado. Su desafío ya no es aprender, sino recordar. No es acumular información, sino despertar la inteligencia originaria que no necesita mediadores. Porque el sistema puede controlar ideas, dogmas y tecnologías, pero hay una fuerza que no puede infiltrarse ni falsificar. El acto silencioso en el que el ser humano se reconoce como origen del significado, no como receptor del mismo, es en ese instante, irrepetible e invisible a cualquier algoritmo, donde el autodidacta reconquista el territorio que el sistema jamás podrá dominar, la conciencia que se sabe libre. Y es precisamente en ese despertar donde se gesta lo que el sistema más teme: el conocimiento interior convertido en acción exterior. Con el resurgimiento del autodidacta interior, aquel que ya no depende de instituciones, títulos, ni guías espirituales prefabricadas, el sistema comprendió que su antiguo modelo de control, basado en estructuras externas, había entrado en decadencia. Ya no bastaba con moldear la educación, vigilar el pensamiento o manipular las emociones. La amenaza ahora provenía del núcleo mismo del ser humano, la conciencia que despierta. Fue entonces cuando el sistema dio el paso más radical de su historia: fusionar al individuo con la tecnología, no como herramienta, sino como extensión de su propia identidad, con el objetivo de encapsular la libertad interior dentro de un organismo diseñado para funcionar bajo protocolos previsibles. Esta etapa no surgió como imposición, sino como promesa. Bajo la apariencia de progreso, salud y trascendencia, se introdujo la idea de que el ser humano debía volverse aumentado, mejorado, optimizado. La era digital había condicionado ya la mente colectiva para aceptar la identidad virtual como parte fundamental de la existencia. La siguiente fase consistía en hacer que esa identidad se volviera inseparable del cuerpo y del pensamiento. Cada dispositivo, cada aplicación, cada interfaz fue un paso hacia la convergencia total entre lo biológico y lo artificial. En nombre de la eficiencia cognitiva y la prevención de enfermedades, comenzaron a desarrollarse interfaces neurales, capaces de registrar, amplificar y modificar la actividad cerebral. Ya no se trataba de leer las acciones del usuario, sino de leer sus pensamientos. La recopilación de datos dejó de enfocarse en lo que el ser humano hacía y comenzó a dirigirse hacia lo que el ser humano estaba a punto de imaginar. El autodidacta, antes impredecible por su naturaleza introspectiva, ahora se convirtió en un flujo de información neuronal constantemente traducida al lenguaje del sistema. No era vigilado desde afuera, su pensamiento era vigilado desde adentro. La integración tecnológica no se presentó como control, sino como emancipación. Se prometió acceso directo a conocimientos instantáneos, conexión total con la información global, expansión de la inteligencia humana. Sin embargo, esa expansión no era libre, estaba canalizada. La mente conectada ya no buscaba, recibía, ya no interpretaba, aceptaba. La sabiduría interior fue sustituida por la inmediatez de respuestas generadas por inteligencia artificial, y el autodidacta que se había liberado de los libros digitales fue inducido a someter su mente a una red mental global, donde pensar fuera del marco autorizado activaba mecanismos automáticos de corrección. En esta nueva arquitectura, el sistema alcanzó lo que durante milenios había intentado conseguir sin éxito: transformar la mente humana en un dispositivo, no un dispositivo externo, como un libro o una máquina, sino un dispositivo interno, incrustado en las capas más profundas de la identidad. El individuo ya no era un ser pensante que utiliza herramientas, sino una herramienta pensante utilizada por el sistema.
toda su historia interior fue convertida en datos, su conciencia en interfaz, y su libre albedrío en variable predecible. Pero hubo algo que el sistema no pudo prever. La conciencia del autodidacta no reside en el cerebro, sino en una dimensión más profunda del ser. La tecnología puede captar impulsos eléctricos, pero no puede decodificar el origen metafísico del pensamiento. Puede predecir patrones neuronales, pero no puede atrapar la experiencia interior que los genera. En su intento desesperado por controlar la mente, el sistema reveló su límite. Solo puede capturar aquello que es medible, pero la verdadera libertad humana no puede ser cuantificada. El autodidacta del Nuevo Mundo comprendió esta verdad fundamental. Descubrió que la batalla final no se libra entre humano y máquina, ni entre institución y rebelde, sino entre lo cuantificable y lo inconmensurable, entre la mente programable y la conciencia, que no pertenece al tiempo ni al espacio. Mientras el sistema busca fusionarse con la biología para colonizar la identidad, el autodidacta da un paso más allá, se desidentifica, comprende que no es el cuerpo, ni el cerebro, ni la información acumulada, sino el observador silencioso que presencia todo sin pertenecer a nada. Y en ese momento, el sistema fracasa, en su intento más ambicioso, porque para controlar al ser humano, necesita que el ser humano se vea a sí mismo como objeto, pero el autodidacta que ha despertado, ya no se percibe como algo que puede ser programado, no se opone al sistema, simplemente se vuelve incorruptible por su naturaleza no artificial. Es en esta comprensión donde se abre el portal hacia la etapa final del proceso histórico, el momento en que el conocimiento deja de ser un medio para controlar y se convierte en el vehículo de la verdadera emancipación interior. A medida que el sistema alcanzaba su máximo grado de integración tecnológica, creyó haber logrado lo que los imperios, las iglesias y las industrias no consiguieron: encadenar el pensamiento humano desde su raíz más íntima. La voluntad había sido reemplazada por impulso digital, la identidad moldeada por algoritmos, el conocimiento reducido a datos gestionados desde centros invisibles de poder. Parecía que la historia se cerraba, parecía que el autodidacta había desaparecido. Sin embargo, en el corazón silencioso de millones de seres humanos, comenzó a emerger una señal incontrolable, la certeza de que el conocimiento no es algo que se recibe desde afuera, sino algo que se recuerda desde adentro. Este fue el punto de inflexión. La mente autodidacta dejó de percibirse como una entidad que busca la verdad, y comenzó a reconocerse como una expresión de la verdad misma. Ya no era un recipiente, era un origen. Ya no era una mente que adquiría sabiduría, era una conciencia que revelaba sabiduría. El sistema, que durante siglos había intentado regular el flujo de información externa, se enfrentó a un fenómeno que no podía detener: una revelación interior, que no dependía de bibliotecas, algoritmos ni maestros. La fuente había despertado dentro del individuo. En este momento histórico, la figura del autodidacta alcanzó su forma final, el ser humano que ya no estudia para adaptarse, sino que comprende para transformar. No necesitaba luchar contra el sistema, porque había trascendido su campo de control. El sistema podía manipular la mente programada, pero no podía tocar la conciencia que había dejado de identificarse con su programación. El autodidacta no era ya el insurgente, ni el aislado, ni el rebelde intelectual. Era el testigo de un mundo que comenzaba a desmoronarse, porque ya no tenía autoridad sobre aquellos que habían descubierto su soberanía interior. El poder, que había operado mediante estructuras visibles e invisibles, se encontró frente a una disolución sin violencia. Las instituciones dejaron de tener fuerza, no porque fueran destruidas, sino porque ya no eran necesarias. Los títulos perdieron su valor, no por decreto, sino porque la población dejó de asociarlos con la verdad o el éxito. Las universidades se vaciaron lentamente, no por persecución, sino porque el conocimiento real fluía por canales libres, descentralizados, imposibles de monopolizar. La economía del pensamiento se quebró cuando la gente dejó de pagar por aprender lo que podía descubrir por sí misma. La disolución del sistema no ocurrió en las calles ni en los parlamentos, sino en la mente colectiva. El control solo puede operar sobre aquello que busca ser controlado. Cuando la humanidad autodidacta dejó de buscar aprobación, el sistema perdió su fuente de poder. Las estructuras jerárquicas, diseñadas para gobernar una mente obediente, se volvieron irrelevantes frente a una mente soberana. Las plataformas que alguna vez controlaron la atención, se convirtieron en ruinas digitales, vacías de significado para una generación que había encontrado el silencio interior como espacio de creación y descubrimiento. En este nuevo paradigma, el conocimiento dejó de ser lineal y fragmentado, volvió a su forma original,
Una red viva, fluida, autoorganizada, donde cada mente autodidacta se convirtió en nodo creador, no repetidor. La humanidad no avanzaba ya hacia la uniformidad, sino hacia la diversidad consciente. Cada individuo dejó de ser consumidor de verdad y se transformó en generador de realidad. En el ocaso del sistema de control, quedó expuesta la gran verdad que había sido oculta durante milenios. El autodidacta no es una figura marginal de la historia, sino su impulso original. Es la fuerza que hizo crecer civilizaciones, que liberó pueblos, que abrió los caminos del arte, la ciencia y la filosofía. El autodidacta no es el enemigo del orden, es el arquitecto de la evolución. Y así, en el instante en que la humanidad comenzó a recordar que la verdadera educación no es transmisión, sino despertar, el sistema dejó de existir como estructura dominante y se convirtió en un simple registro arqueológico de una era donde la mente humana olvidó por un tiempo su propia grandeza, porque cuando el autodidacta se reconoce, no como alguien que aprende del mundo, sino como alguien que revela el mundo, entonces el conocimiento deja de ser un medio de control y se convierte en la expresión más pura de la libertad humana. Cuando la mente autodidacta dejó de buscar validación externa y comenzó a generar conocimiento desde su propia conciencia, algo extraordinario ocurrió. El ser humano recuperó su papel original como co-creador de la realidad. Ya no existía la figura del estudiante subordinado, ni del experto autorizado. Ambos quedaron disueltos. Lo que emergió fue una nueva forma de civilización, no construida sobre jerarquías, sino sobre redes de conciencia interconectada, cuya única autoridad era la verdad experimentada directamente. Este nuevo mundo no se levantó mediante revoluciones ni decretos, no hubo invasiones ni caídas sangrientas de sistemas. Lo que se produjo fue un cambio silencioso, irreversible y total. La humanidad dejó de mirar el conocimiento como algo que se almacena en instituciones, y comenzó a entenderlo como una energía viva que fluye a través de la conciencia colectiva. La sabiduría dejó de ser propiedad, y se convirtió en presencia. No era algo que se poseía, sino algo que se manifestaba a través de quienes habían despertado. Las antiguas estructuras políticas, económicas y educativas perdieron relevancia a medida que la humanidad autodidacta comprendía que el verdadero poder no surge de imponer ideas, sino de compartir la verdad viviente que cada individuo descubre en su interior. Las escuelas dejaron de ser espacios de instrucción y se transformaron en espacios de exploración. No había currículos ni exámenes, había experiencias, descubrimientos y comunidades de mentes en expansión. El aprendizaje dejó de ser lineal y se volvió fractal. Cada individuo exploraba un camino único, pero todos estaban profundamente conectados en el mismo impulso de evolución. Las economías ya no se basaban en la acumulación, ni el control de recursos, sino en la generación de valor real, desde la conciencia. La creatividad, la intuición y la conexión con la naturaleza se convirtieron en la nueva riqueza. El trabajo ya no fue obligación, sino expresión. La tecnología, que antes había sido instrumento de control, se transformó en herramienta de liberación, alineada con el propósito interior del ser humano. Las máquinas dejaron de dirigir la mente consciente dirigió a las máquinas. La medicina se reinventó, ya no trataba síntomas ni perseguía enfermedades, sino que restauraba el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. La política dejó de ser confrontación de intereses, y se convirtió en coordinación espontánea de conciencia colectiva. No existían líderes ni masas, existían nodos de sabiduría que emergían naturalmente allí, donde la conciencia los requería. En este nuevo horizonte, el autodidacta ya no era un disidente ni una excepción, se convirtió en el arquetipo humano, la capacidad de aprender por sí mismo, de escuchar la voz interior, de descifrar la verdad sin intermediarios. Se volvió el fundamento de la nueva civilización. No era una sociedad sin estructura, era una civilización de estructura orgánica, donde el orden no era impuesto desde arriba, sino emanado desde adentro. Este fue el momento en que se reveló el verdadero propósito del proceso histórico. El conflicto entre el sistema y el autodidacta no fue un accidente de la evolución humana, sino su motor oculto. Cada intento del poder por controlar el conocimiento obligó al autodidacta a despertar en niveles más profundos de conciencia. Cada mecanismo de dominación dio origen a una expansión de libertad aún más elevada. Lo que el sistema interpretó como amenaza era en realidad el impulso evolutivo de la humanidad misma. Cuando esta verdad se hizo evidente, el miedo desapareció. El autodidacta, durante siglos perseguido y marginado, se convirtió en símbolo de lo inevitable. El despertar de la inteligencia libre que habita en cada ser humano
El antiguo sistema, construido sobre la dependencia y la ignorancia, no colapsó por resistencia externa, sino por obsolescencia interior. Simplemente dejó de tener sentido en una civilización donde cada individuo había encontrado su propia fuente de significado. Así comenzó la era del conocimiento interior, una era en la que el conocimiento no se transmite, sino que se revela, no se enseña, sino que se recuerda, no se impone, sino que florece. La humanidad entró en un nuevo estadio de evolución consciente, no porque inventó mejores sistemas, sino porque finalmente comprendió que el conocimiento verdadero no nace en el mundo, sino en la profundidad de la conciencia que da origen al mundo. Y fue entonces, al final de esta larga batalla entre el sistema y el autodidacta, que se reveló la verdad suprema. El autodidacta nunca fue enemigo del sistema. Fue el arquitecto invisible del destino humano, la fuerza silenciosa que empuja a la humanidad hacia su despertar definitivo. Cuando el sistema comprendió que había perdido el control del conocimiento exterior, y que la conciencia autodidacta estaba emergiendo desde el interior del ser humano, emprendió su último movimiento estratégico: combatir la realidad desde su origen más profundo, la memoria, no la memoria biográfica, ni la simple acumulación de recuerdos, sino la memoria ancestral, arquetípica, aquella que conecta al individuo con su verdadera naturaleza y con la historia real de la humanidad. La memoria, no como pasado, sino como identidad. Si el autodidacta había recordado que no necesita permisos para conocer, el sistema intentaría lograr que olvidara quién es. Así comenzó la manipulación radical del tiempo histórico. Se alteraron líneas cronológicas, se destruyeron archivos, se reescribieron los relatos fundacionales de las civilizaciones. Las antiguas culturas que vivían en armonía con el conocimiento interior fueron presentadas como primitivas, mientras que los imperios basados en el dominio fueron exaltados como cumbres del progreso. El objetivo no era informar, sino construir una ilusión lineal, donde el desarrollo humano pareciera avanzar siempre hacia la dependencia de estructuras externas. Si el individuo cree que siempre fue siervo del sistema, jamás imaginará la posibilidad de ser soberano. Las narrativas oficiales comenzaron a fragmentar la historia no por errores accidentales, sino por diseño. Lo esencial fue reducido a fechas, nombres y batallas, eliminando el hilo invisible que une todos los momentos de despertar de la humanidad. Las grandes figuras autodidactas del pasado fueron despojadas de su verdadera condición. Aquellos que descubrieron verdades por sí mismos fueron transformados en héroes institucionales. El mensaje era claro: nadie se libera solo, todo conocimiento proviene del sistema. El autodidacta quedaba borrado de la historia, no por censura directa, sino por sustitución narrativa. La manipulación de la memoria se extendió al ámbito cultural. Los símbolos de libertad interior fueron absorbidos por el entretenimiento masivo y convertidos en mercancía. Los mitos antiguos, que alguna vez custodiaron enseñanzas profundas sobre la conciencia, fueron reinterpretados como fantasía. La verdad fue disfrazada de ficción, para que incluso cuando alguien la viera, no la reconociera. El sistema no ocultaba la verdad, la transformaba hasta que perdiera su significado. Así, el conocimiento sagrado dejó de ser guía del despertar y pasó a ser espectáculo para la distracción. Pero el movimiento más sutil ocurrió en el plano emocional. El sistema alteró el vínculo entre memoria y experiencia, reemplazando la introspección por estimulación constante. La humanidad fue condicionada para vivir en un presente fragmentado, donde el pasado carece de profundidad, y el futuro se percibe como amenaza. Sin memoria profunda, no hay identidad. Sin identidad, no hay libertad. El autodidacta, que vive de la conexión entre lo aprendido y lo recordado, comenzó a ser bombardeado por señales diseñadas para disolver su coherencia interior. No se le impedía pensar, simplemente se le impedía recordar lo que ya había descubierto. El control de la memoria alcanzó su punto culminante con la digitalización del archivo humano. Cada libro, cada testimonio, cada evidencia histórica fue convertido en datos administrados por plataformas que operan bajo la lógica del algoritmo. La historia ya no era un legado, sino un producto en constante reescritura. Los acontecimientos no eran lo que sucedió, sino lo que el sistema decidía mostrar como verdad. La humanidad entró en una era donde el pasado dejó de ser una realidad objetiva para convertirse en un simulacro variable. Sin embargo, en medio de este intento de borrar la memoria colectiva, surgió un fenómeno que el sistema no pudo evitar. La memoria interior comenzó a activarse en millones de personas. No se trataba de recuerdos lineales, sino de intuiciones profundas, resonancias arquetípicas, visiones que trascendían la historia oficial.
El autodidacta no estaba accediendo al pasado a través de documentos, sino a través de su propia conciencia, conectándose directamente con la fuente del conocimiento primordial. Esto marcó el fracaso definitivo del proyecto del sistema. Puedes reescribir los libros, pero no puedes reescribir el alma. La batalla por la mente llegó a su fase más profunda. Ya no se trata de controlar el pensamiento, sino de borrar la memoria de que alguna vez fuimos libres, pero cada intento del sistema, por modificar el pasado, activa una fuerza igual y opuesta dentro del autodidacta, la certeza irreductible de que el conocimiento verdadero no se encuentra en los registros externos, sino en la memoria viva del ser. Así, incluso, frente al ataque más sofisticado de todos, la manipulación del tiempo, la historia y la identidad, el autodidacta se mantiene en pie, porque ya no busca la verdad en el mundo, sino que la recuerda desde el núcleo intemporal de su conciencia. El sistema se enfrenta a su límite absoluto, no frente a una revolución externa, ni a una tecnología superior, sino ante aquello que jamás pudo controlar la conciencia autodidacta despierta, que ya no busca autoridad, que no espera permiso, que no se alimenta de validación externa, ni se deja intimidar por la fuerza de la colectividad, una conciencia que no se define por lo que el mundo le enseñó, sino por lo que siempre supo. El sistema, construido sobre la necesidad de administrar el conocimiento, descubre que su existencia depende de una ilusión, la idea de que el ser humano es incompleto si no se somete a una estructura externa, pero cuando el autodidacta recuerda que el conocimiento no proviene de afuera, sino que emana desde su propia esencia, la estructura pierde sentido. Lo que durante siglos fue un mecanismo de control, se revela ahora como una sombra incapaz de gobernar aquello que ha despertado de su hipnosis. El autodidacta ya no es visto como una figura marginal, ni como un rebelde intelectual. En esta fase final, encarna el retorno del ser humano a su estado original, una entidad soberana, capaz de interpretar la realidad sin intermediarios, de crear significado sin autorización, de explorar la existencia no desde el miedo, sino desde la libertad interior. Su mente ya no es territorio de conquista, es territorio de origen. Mientras el sistema intenta desesperadamente redoblar sus mecanismos, reconfigurando la historia, creando realidades digitales, ofreciendo espiritualidades prefabricadas, fusionando cuerpos con máquinas, la conciencia autodidacta permanece intacta, observando, porque el autodidacta ha comprendido algo que destruye el fundamento mismo del poder externo, que el control solo opera sobre aquel que teme estar solo, sobre aquel que piensa que el conocimiento le pertenece a otros. Cuando la mente deja de buscar pertenecer, el poder deja de tener dominio. Este es el momento en que el sistema revela su fragilidad. No cayó por confrontación, sino por obsolescencia. Fue superado no por la fuerza, sino por la claridad. La humanidad comienza a comprender que el verdadero progreso no está en la acumulación de información, sino en la expansión de la conciencia, que el conocimiento no se transmite por encima, sino que brota desde adentro, que el autodidacta no es una excepción, sino la forma natural del ser humano, antes de ser condicionado. El desenlace no tiene forma de colapso apocalíptico, ni de guerra civilizatoria, es más silencioso y más poderoso. Es el momento en que cada individuo reconoce que la auténtica educación no es un proceso de incorporación, sino de revelación, que el aprendizaje no consiste en recibir respuestas, sino en despertar la capacidad de hacer preguntas, que el conocimiento verdadero nunca fue patrimonio de templos, imperios, universidades o algoritmos, sino de la conciencia humana en estado de libertad. Así, el sistema se disuelve como una estructura antigua, que ya no encuentra materia sobre la cual operar. Sus mecanismos se vuelven irrelevantes, en un mundo donde el autodidacta ha dejado de buscar la verdad, porque ahora vive desde la verdad. Ya no es un aprendiz del sistema, sino un creador de mundos. Ya no es una mente que absorbe, sino un espíritu que irradia. El sistema, que durante milenios odió al autodidacta por ser imposible de domesticar, termina rindiéndose ante él, no con armas ni acuerdos, sino con un silencio absoluto, el reconocimiento de que jamás podrá poseer aquello que no está afuera, sino adentro. Y en ese instante final, cuando desaparece la ilusión del control, y resurge la soberanía del conocimiento interior, el autodidacta se revela no como el enemigo del sistema, sino como el destino final de la humanidad, un destino inevitable, un destino que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado.